Señorita Shirley Arica, pláceme saludarte. Que me eliminó prácticamente del poder de la ¿Qué tengo que hacer para que ustedes? Está cantando. ¿Qué tengo que hacer para que estos plebeyos nos dejen ir a un viaje a ti y a mí juntos? ¿Qué tengo que Con hacer? esa actitud no vas a ir a ningún Mi lado. siguiente, les prometo que en la siguiente votación mi voto va para esta Tiene que pareja. soltar. ¿En serio? Por decirnos plebeyos, Yo no se prometo. trata de Exacto, bonito, así puede se que habla. vote por ti. No, yo prometo que mi siguiente voto para el viaje va para Shirley y Sebastián. Sí. Otro para mí. Con que suelte unos liras. Pero no es gratis. Tengo fe. ¿Y Mariela? ¿Qué haces? Le estoy hablando a Aquí estoy. Silencio. Te escucho, Queen, te escucho. Te Me escucho. gustaría saber qué tal la crema de mano. Silencio. A la banda. A la banda. Te escucho, Kim, dime. Silencio. Miguel. Te estoy ¿Alguien sabe escuchando, qué le cuenta. pasa a Miguel? Aquí estoy, ¿qué pasa? Hay un ausente. Provecho. Andreina, ¿dónde ¿Quieres está? saber cómo estás, Miguel? ¿Quién hizo eso? ¿Qué? Mare, eso fue Mare. Meli quiere saber cómo estás. ¿Qué te pasa? Bien, bien. Gracias por preguntar, Meli. Es que trae ¿Cómo una estás tú? cara. lindo, ¿cómo me echan la culpa? ¿Qué te pasa, escuchas? Melfi? ¿Qué te pasa? ¿Qué te dijo Andreina? ¿Te cala la ausencia ¿De de qué? Andreina? ¿Extrañas a Andreina? Obvio, pero por algo no está aquí, así que... ¿Sabes por qué no está aquí? La verdad no sé, pero ojalá pueda regresar. No sabes, pero lo averiguaremos, amigo. De eso no te preocupes. Para Estaremos eso somos- atentos a esa ¡Ay, te información. habla! Buenas tardes. Buenas noches. Ah, qué chimba no poder llegar a la hora que le dé la gana. Qué cara de felicidad, Miguel. Qué cara de Ahora felicidad. cambiemos la pregunta. ¿Por qué esa cara de culo, Miguel? ¿Qué pasa? Ay, ¿dónde me siento? ¿Estás bravo? Pero deberías estar contento. Claro, Andreina, bravo. Está Andreina, bravo. Andreina, ¿qué le hiciste a Miguel? Mira cómo está. ¿Qué pasó? Se te pegaron las sábanas. Algo pasa con Miguel. ¿Qué le hiciste? Buenas porque tarde siempre llego. ¿Qué le hiciste a Miguel? El man está serio. Qué chiste. No sé. Tira un refrán para que ¿Segura que no sabes? Un refrán. Qué chimba collar. Un refrán para que se sienta bien. Siento hostilidad en el ambiente. ¿Acaso? Miguel está serio. En la ¿Será dinámica. que está pasando algo con otra Yo creo que no pareja tengo que del poder estar del amor? sonriendo todo el tiempo, ya no. Oh. Sí, otro que se cansó. Se cansó. ¿Qué guaso? Andreina, ¿qué le hiciste a Miguel, parce? Pero Ya no me dice nada. ¿Por qué tengo que ser yo la culpable de que él se sienta mal? Él es el culpable. Porque vos también entonces. sos el Yo motivo no de su sé, Miguel, sonrisa. ¿te sientes mal? No, Como normal. diría Luis Miguel, culpable o no. normal. Simplemente tiene una incomodidad. Normal. Cualquiera puede tener una incomodidad. ¿Algún problema con eso? ¿Pero qué le incomoda a Miguel? Si tú tienes una incomodidad, si Ya tienes cuando una tenga el incomodidad, tiempo de conversar con ella, Sebas, cuando tenga el tiempo de hablar con ella, lo hablo directamente con ella. ¡Oh! O sea que ahí entonces Espérate, sí. espérate. ¿Y tu chiquita cómo Andreina, está? resulta que Miguel necesita hablar contigo, Yo pero... no dije que necesite, dije que si tengo algo que hablar con ella, lo hablo con ella. O sea no tengo que- por qué compartirlo contigo. contigo. Pero, Te digo a pero papi, igual nos vamos a Oye, enterar. Sebastián, yo te quiero bueno, decir, en su momento. Sebastián, yo te quiero decir algo. Ayer tú me dijiste que no me metan en las cosas que no me importan. Entonces así mismo te digo yo a ti. Qué rico. Pero Miguel está triste por ti. Pues eso lo voy a hablar con él tiene que ver con ella, personalmente pero no porque necesariamente tiene la que ser por relación ella. que tenga con él es México, algo yo entre él y traigo yo, para ti. no entre ustedes. Usted, Andrés Salvatierra, ¿se siente seguro de Mare? Sí, obvio que sí. Uy, pero. Ahí ¿Y no había usted, nada. Mare, se siente segura de Andrés? Ahí lo mató. Ahí lo mató. Suerte y lo deja descansar. Y dice, ¿sabes qué? Aquí te esperaré. ¡Qué rico! ¿Qué tan segura estás tú de que él quiere estar contigo? 0%. No, este man yendo a su país diciendo que está enamorado y por todas las entrevistas en todos los canales diciendo que está enamorado y viene aquí y no demuestra que está enamorado nada. No, pero con respecto a tu nueva relación. ¿Relación? Vos me vas a decir qué te diste cuenta este fin de semana y yo voy a decir lo que siento. Yo no voy a decir absolutamente nada, son cosas mías. Bueno, entonces no se tiene que conversar absolutamente nada aquí. Cierre su puerta, perfecto. Mare dice que tú no te quedas los fines de semana en casa y es que
estabas en una fiesta con otras chicas. Me voy, muchachos, votarán por mí en la gala y no tengo nada que hacer aquí ya. Y ahí hay un punto en el que yo no sé qué más tengo que mostrar yo. Mi madre me escribe y me dice, Andrés está ahí, está durmiendo ahí. Yo le escribí a Andrés, le dije, oye, ¿qué le digo? Y él me dice, no digas nada. Yo me acuerdo una frase de Fred en la última conversación que tuvo con Mare. Cuando te aburras, me llamas. Me cerró la puerta, usted vaya, tranquilo. Quería decirte que si no me he atrevido a decir que no somos pareja, puede ser porque tal vez no se ha hecho formal y oficial. Yo estaba hablando con Mare respecto a su relación. Yo le di mi punto de vista y lancé un chiste. No solo dio paso a un chiste, sino dio paso a las actitudes que está teniendo María Emilia conmigo para hoy en día. Van a tener que decir con pasión al público por qué. ¿Por qué merecen ser los ganadores del poder del amor? Que triunfe el amor, que gane el mejor y lo mejor lo tienen aquí adelante. Gracias. Siento que mi presencia asustó a muchos. ¿Y por qué no? Yo también estaría asustado. El único que no ha tenido el apoyo de un país se ha mantenido firme 3 meses en el poder del amor. No necesito $15,000 porque el amor ya lo encontré. Pero quería hablar cosas positivas sobre qué piensas sobre la carta y parece que no te importó nada de lo que decía la carta. Que siempre es un buen día, ¿no? Para un tren de TikTok. Bellísimo el día. Ahora. Diego, claro, porque a vos te fue bien. Ahora hay que hacerle la pregunta. Ahora hay que hacerle la pregunta a Sebastián y a Shirley. De aquí a un mes. Tengo una predicción. Dale, De aquí dale, a un dale. mes que venimos Sebastián. al show, Andrés Salvatierra se olvida de mí. Dame. Sebastián, ¿te sientes seguro de Shirley? No, a nadie le importa lo que tú ¡Sí! ¡Bien! ¡Eso! Shirley, Seguro. ¿te sientes segura de Sebastián? Tienes que decir que sí. Más ¡Qué Pana Rabbit de la casa. Más rabbit que pana. ¿Y esos dos? Oigan, la pregunta a ellos, pues, ¿o no? Si todos llevan... ¿Ah? ¿Hay alguien? Dígame, Edgar. ¿Usted se siente seguro Puede ser, güey. con la Jessica? Uy, me siento muy seguro con Jessica. Seguro. Adelante, Claudia. Pana rabbit. Pero no Es que dijo con. Dale. Leo con. Vos responder. Utiliza bien el artículo. ¿Te sientes segura con Frederick? Sí. Sergio. No puedo con ella. Usted se siente seguro. ¿Cómo lo manosea? Usted la bolea. Ah, pensé que era él. No me lo manosea, por favor. No lo manoseen, que se va. Responde. Obvio. Dice obvio. Dice ovo. Dice que huele a ovo. ¿Qué somos? ¿Te sientes? Espera, falta alguien. ¡Falta alguien! Falta acá, momento, Yo. Siéntate. Gris. Yo. ¿Qué vas a hacer? Habla, piña. Tienes toda la palabra. Falta Renier, ¿verdad? Gris, ¿estás segura? Este que está ¿Te aquí. mira. sientes segura Quítate de ese con No, con él, no. No, pero Sergio? no, con él no. Si ese no tiene ni pareja, ¿de quién se va a sentir seguro? Escúcheme, eso. ¿Te sientes seguro contigo mismo? Te sientes seguro contigo mismo, amigo. El que está en control de la etapa. ¿Qué pasó con Gris? Sergio, Estamos esperando la respuesta de Gris. Sergio se quedó esperando. Seguirán esperando. En la vida se gana y se pierde, pero lo importante es vivirla con alegría. No, sí me siento súper segura de eso. Súper segura. Kim, Súper segura. Kim, si te dijeran hoy, para permanecer en el poder del amor, tienes que estar con Ricardo, ¿qué harías? Me voy. ¡Qué chantaje! Pero buena pregunta. Se va a tener una rata, hermano. Digo, me voy.
Dios me voy. ¡Man down! Ya ven lo que lo mató. Dijo me voy muy seguro. Ya ves cómo lo mataste. No se fue la mujer. No voy a... Me voy. Qué lástima, pero adiós. Ya subía que le Me llegaba. despido de ti. Fuera de broma, sí me molestó. Ya eso. se va con Lástima, pero adiós. Ah, le molestó el comentario, Kim. Kim, le molestó el comentario que hiciste. No, Me eso molestó no ese estuvo bien, comentario. Espérate, No, Andreina. molestarte ese comentario. Austin tiene que ver en la molestia que hay entre tú Pero y si Miguel. la nena no quiere ni estar contigo... Está bien, bro, pero bueno, ya está. Ricardo se siente ofendido con el Oye, comentario de Kim. Andreina, Ya fue. Austin tiene que ver entre la molestia tuya con Miguel. Eso lo tengo que hablar con Miguel. No sé qué molesta siente ahorita, Miguel. No Deja de no sé. meterte, Sebastián. Pero es que el camarógrafo los está enfocando, entonces... Ah, pero debe ser porque somos amigos. Abejita. ¿No eran pareja ya? ¿Quién? Austin es mi amigo. Ah, pues, no sé que Miguel y tú. No, pero es que Miguel, cuando Miguel nos está ni Miguel, viendo, a mí toma me agua. preocupa para... Miguel. Porque te cambié. Oye, ¿me ayudan a buscar? ¿Qué? Me ayudan a buscar las ganas de El Miguel. amor, el amor. Siéntate aquí conmigo. ¿La gana de qué? Las ganas de Miguel. Mira, Ah, como su canción. La pueden escuchar Mira. en YouTube. no dejes que nada influya. No Que dejes toda para esta hoy lo que manada de puedes idiotas hacer mañana. tenga algo que ver. Si tú te sientes incómodo, pues eso es problema tuyo y no de esta partida de imbéciles. No dejes para. ¿Ok? Renier. ¿Acaso ese comentario fue para Seba? Renier. ¿Quieres hambre? Ricardo. ¡Ricardo! Ven, Ricardo no ha tenido la oportunidad. Tranquilo, tranquilo. A ver, señora, ahora sí, escupe, Lupe. ¿Cuál es tu predicción de esta semana? Esa. Dígala. Que en un mes salimos del show y él se olvida de mí. Ni se acuerda de mí. Pero no vayamos. Conoce a otra persona y se olvida de mí. No, pero no nos vayamos tan lejos. Oye, en esta pero ya se semana. olvidó, es más, hermanita. En esta semana. No En nos esta vayamos semana ya tan se olvidó lejos. de En mí, esta sí. semana. ¿Cómo está la predicción para esta semana? No, ya, que él ya va a pedir votos para irse. Así es. Esa es mi predicción de la pedir semana. votos. Va a pedir votos para irse. Mi predicción es que es un drama más de esta pareja polémica y en otra semana van a volver a estar bien. Olvídate. ¿Qué día? ¿En una, después de Para la gala? yo ¿Regresa quitar después de la la gala? tranquilidad La que siguiente siento de semana. no esperar nada de nadie porque solo tengo una amistad, necesito ver cosas. Pero no te vas a ir y ni tú él ni no se va va a a ir mostrar él. nada porque no es él. Porque al parecer él estaba fingiendo hace 3 semanas y hace 3 meses. Fingía ser alguien. ¿Ya hablaste con él? ¿Ya tuviste alguna conversación con él? No te digo que nosotros no hablamos. Acá adentro. ¿Cuántas veces? No quería hablar del tema porque no tengo por qué exigirle Pero nada. es que ni lo que que me- dice Mare es que el único momento en el que tienen la oportunidad de hablar es acá adentro. Y es de temas que ella No sabe quiere que tocar. a Andrés le van a molestar porque son temas personales. Pero ¿dónde más los van a tocar si afuera no hablan? ¿Verdad? Exacto. Sí le molesta. Ayer le dije que juguemos como amigos para calmar las aguas y no quiso jugar. Entonces, Pero es que sabíamos Chile ignorándolo. Ignora esa gonorrea. Así es que... si él me Él decía dijo, no, si es con cachetada, yo no quiero. yo le dije, entonces no. Con cachetada no, él le daba así. Ah, pero de la diabla sí se dejó cachetear. Eran otros tiempos y otros momentos. Andrés, ¿qué piensas de las percepciones de Mare acerca de su relación? No puedo cambiárselas, hermano. O sea, mira, para mí, en este punto, ahorita, exactamente ahora, días atrás ya hemos conversado de que incluso entramos a una, se llama una, ¿cómo se llama? Como cuando le dicen, es una intercepción entre amigos. Una intercepción de nuestros amigos. Ah, claro, sí. Entre los dos hicieron como una mediación. Claro, entonces... Sus dos mejores amigos. Nuestros dos mejores amigos Ok, hicieron una sí, mediación. ella lo mencionó, ella lo Sí, mencionó. en realidad yo lo mencioné. Ah, fuiste tú. Ok, bueno, sí nos enteramos de eso. Ya, entonces, habíamos quedado que para que podamos respetarnos y apreciarnos tal y como somos, que, o sea, ella, yo no le iba a poner una objeción, así decirle, no, esto no, ¿me entendés? Esto no, ni le iba a reclamar absolutamente nada. Por lo tanto, también iba a ser recíproco. Entonces a lo que voy
es diciéndole que, o sea, ella sea ella misma, que se disfrute, que muestre realmente la personalidad hermosa que es, que yo no le voy a refutar nada. No le voy a refutar nada, ¿me entendés? Y no roza la indiferencia Pero es que no hay- peligrosamente eso. Es que no hay indiferencia, o sea, yo me quise acercar a ella. ¡Austin! Te toca, Austin. Bueno, cuando venga Austin. Marica, pero El tema es de que no hay... yo quiero saber vos qué crees, o sea, vos qué crees que le pasa a ella, por qué crees que es la razón. Mira, para empezar yo tengo el bruto presentimiento, llamarlo algo, de que ella no ha llegado a esa actitud o a ese pensamiento. Sola. ¿Me entendés? Para mí que hay alguna boquita por atrás. Hay alguna boquita por atrás que posiblemente esté diciendo cosas, hablando cosas, no sé. ¿Para qué quieres saber? No sé, ¿me entendés? Pero es solamente eso, es una idea mía. Te puedo hacer una pregunta un poco fuerte. ¿Qué tan segura estás tú de que él quiere estar contigo? 0%. Ya 0%. 0%. ¿Y qué? Yo creo que él está aquí conociéndome porque es lo que le toca. O sea, tu relación no es la vara para medir la relación del resto, por si acaso. O sea, no porque tu relación sea así, toda la de las demás personas Dime, ¿te tiene que ser molestó? baja, o tiene que ser lo peor, o tiene que ser falsa. Entonces vos tenés también que conectar un poquito lo que decís con tu cerebro. ¿Pero te molestó y lo que ubicarte dije? un poco de que yo estoy hablando de un tema que sí realmente me interesa. Me moviste de un espacio donde estaba tranquilo, donde estaba relajado y teniendo una conversación amena con una persona que posiblemente me dé un punto de vista distinto que me pueda ayudar a la situación que estoy viviendo en mi relación, para que vos vengas a hacer esa estupidez de la fruta. Hermano, Bueno, está tú bien sabes. ya, está súper, me parece perfecto. Y aparte venís y me decís de que lo que yo siento, lo que estoy viviendo con mi novia o con mi posible o con alguna especulación de algo que ya no sé ni qué es, venís que es falso. ¿Acaso No, pues acaso me ubiquémonos equivoco? un poquito, papi, ¿Acaso me ubiquémonos equivoco? un poquito porque su relación Ah. tampoco es tan perfecta. Si estuvieras tan enamorado, que a usted lo deje, no estuvieras que usted metiendo se tanto deje drama. mandar, Papi, que usted se deje déjate de- mandar, que a usted lo déjate de pise drama. Usted y es que un sea falso su lo que usted relación. es. Yo no quiero decir de que usted es un poco hombre, no le voy a decir. Te vas a tu Porque país a decir que estás usted maneja su enamorado, relación enamorado, como enamorado. usted, Tú como nunca usted has ve que estado le enamorado, funciona. loco. Yo manejo mi relación como yo veo que me funciona. Obvio, Y si escribiéndola para cualquiera. tu punto de vista mi relación como yo la manejo es falsa, entonces también para mi punto de vista tu relación puede ser falsa, pero no estamos en ese tema de discutir ni de tachar No, las parejas, ¿no? sí es el tema porque realmente en estos momentos ese debate. ¿Por yo qué la no- relación de Andrés es falsa? Obvio, tú no ves a este man yendo a su país diciendo que está enamorado y por todas las entrevistas en todos los canales diciendo que está enamorado y viene aquí y no demuestra que está enamorado nada. Y yo lo demuestro a mi manera. Entonces, bro, yo si no mi lo punto- puedo demostrar, yo no lo si puedo yo- demostrar si- como vos lo demostrás, como Fred lo demuestra, como Sergio lo demuestra, como Miguel lo demuestra. Yo lo demuestro como yo lo entonces, hago. pues, Como ¿y yo por qué me quise- siento y por qué quise enamorado, con expresarme la de esa manera que manera? yo me siento enamorado, Porque yo puedo no expresarme de la podés manera en que yo quiero expresarme. no podés estandarizar una manera Fue de mi punto de demostrar lo vista, enamorado es lo que estás. todos vemos, es lo que todos vemos, papi. Que no te quieras, que tú no te quieras dar cuenta, eso es otra cosa. ¿Qué cosa? Yo lo veo así y punto. Ya, pero usted, pues. No, yo Ya, no lo veo entonces- así. Yo en este punto yo no veo la relación de Andrés como falsa. Ah, bueno, ese es el Yo punto. simplemente la veo con diferencias. En diferencias, sí, pues tienen que arreglar sus diferencias entonces. Ya, pues entonces Sí, son pero- diferencias de pareja. Pero aseverar que es falsa, no, yo en ese punto yo no vería Yo no he ninguna dicho que es relación falsa. falsa. Lo acabas de decir. Bueno, sí, pero todas esas peleas falsas que ustedes se inventan, papi, escribe mejor. Tú sabes escribir, escribe mejor. Hemos tenido un vaivén de emociones, de verdad, en tan poco tiempo. Pero ¿sabes O sea, qué? es como que, wow. Yo el otro día me puse a ver los videos del programa de cuando empezábamos. Y, o sea, te das cuenta de la evolución que ha tenido cada uno. Y que te ha hecho ser tu mejor versión. Sí, Te ha hecho mucho más cambiar. fuerte, a mí me ha vuelto más sensible, más vulnerable. Antes era como que más roca, más cerrada. Exacto. Sí, Y, literal. y me encanta esto porque no me arrepiento de nada de lo que he vivido en el programa, porque todo lo que me ha pasado te ha enseñado muchísimo. Me ha hecho prepararme para la vida. No, eso es mucho más fuerte de lo que te conocí. Te lo juro, era muy ingenua. Sí, muy ingenua, muy insegura. No te digo que no tengo inseguridades porque las tengo y por Obvio, eso, como todos. por eso me ves como actúo. Pero Súbale. Ah, bueno, me alegra que lo admitas. Ay, pero ¿por qué estás así, güey? ¿Qué te pasa? No, parce. Tenemos un nuevo tópico en la gala. ¿Qué te pasa, güey? Esta O sea, semana. realmente
Yo sé que aquí muchos podemos dar nuestros puntos de vista, pero una cosa es no tener empatía cuando alguien está tratando de conversar No sabía que estabas conversando. acerca de la relación. Ay, Acabas de loco. decir que no te importa, que Bueno. lo hiciste porque te da la gana. Loco, pero cuando Ricardo se puso a llorar, tú lo lanzabas y le lanzabas. Ramiro está Cuando desatado. Ricardo se puso a llorar en la gala y él estaba mal, tuviste cero empatía y seguías molestándole. Ah, no, pero es que esto tiene un absoluto. problema desde el principio. En absoluto, weón. Yo ¿Quién no con estaba quién? teniendo cero empatía, estaba diciendo lo que estaba pasando en ese momento. Pero en este caso, yo en ningún momento estoy diciendo que porque me da la gana, le estaba diciendo eso, ¿ves? O sea, en absoluto. Lo que él está diciendo, yo quiero saber en qué se basa para decir eso. Yo creo que lanzó un comentario por... Exacto, así, por eso, cizaña y listo. Lancé un comentario sin saber. Me c la hostia de nuevo. Siempre hablo sin saber, brother. Yo no puedo tomar y hacer cosas que sé que muy posiblemente en mi vida cotidiana, normal, no los voy a hacer, ¿me entiendes? Entonces, ahí estaría pensando en que de aquí a un futuro, que estando en una relación con Mare, ella me diga, ah, pero en Turquía me dabas todos los buenos días. Ah, pero en Turquía detalles todos los Bueno, días. negro, pero pensémoslo con un por qué no. ¿Por qué no? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? Que siento yo que son detalles pequeños, independientemente de los lineamientos que tú tengas para vivir tu vida, que los tienes claros. Una cosa es como tú vives y otra cosa es para abordar una nueva relación Claro. con una persona que es completamente diferente por lo que veo a las que has tenido. Lo que pasa, sí, es que sí. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? Lo que pasa no es que esté dispuesto a hacer, es lo que nazca a hacer. ¿Me entendés? Si yo de pronto quiero tener, porque no quiero que mis relaciones Pero sean espérate, si tú estás dispuesto, pueden hacer. Claro, obvio que sí, estoy yo dispuesto a hacer lo que realmente sienta. ¿Me entendés? Yo no quiero una relación monótona como mis anteriores relaciones. Ejemplo, ¿sí? De que todos los días había algo que tenías que hacer o algo así como check, check, ya lo hice hoy día, check, ya lo hice, check. No, sino simplemente que nazca por naturaleza, que fluya por naturaleza. ¿Me entendés? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Yo ¿Viste no- la película? Obvio. Oh, Dios mío. No sé, a lo mejor por el beso que no le diste. No, pues yo estoy clara y yo le he dicho a él y creo que él también entiende que a mí no me gusta que sea un beso por dinámica. Me gustaría que el beso Claro, se dé que se dé de forma natural. de forma Sí. natural, que sea algo que tú sabes, que tú sientes como una cosita El en el impulso corazón, te da por hacerlo y lo que haces. es la intuición que te dice como que sabes que estoy segura de Impulsos, esto. son Exacto. impulsos, sí. Entonces no es algo como que forzado, no lo quiero así. Y no sea forzado, porque obviamente yo sí quiero que se dé, pero que se dé su tiempo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso. Pero pues no entiendo por qué se pone así. ya Dicen, lo- dicen cosas de que como que por ti, yo Bueno, yo no creo que se pueda. no, obviamente siento que no. Por eso quiero hablarlo mejor con él. Porque puede ser una cosa tan sencilla que obviamente aquí en el programa lo extienden, lo malinterpretan. Sí. Entonces no quiero malinterpretar nada y quiero cuando él esté aquí, pues hablar con él. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cómo vas? Bien, bien, tranquilo. No, pero con respecto a tu nueva relación. ¿Relación? ¿No? No, estoy ¿No? muy precipitado para una relación. ¿Cómo lo defines? O sea, mira, Porque te diste un besito. sí, un besito, ¿no? Obvio. Sí, un beso de dos. Obvio, pues. Un beso mutuo. Obvio, fue un beso Pero mutuo. relación como tal, o sea, yo creo que falta mucho, ¿no? O sea, para eso. Claro, todo El su tiempo, está tú me también- entiendes. El tiempo está también en la contra. De momento no pienso en el futuro, vivo el presente. Yo también. Y vamos a ver qué onda, qué sucede. Con respecto a Gillian, es una excelente chica, me cae súper bien. Es bien enérgica, elocuente. Es agradable pasar tiempo, ¿no? Con- Si te sientes como ejemplo divertido, eso es lo más bonito. Claro, sí.
que te haga como que reír. Sí, y sabes que siento que no es nada forzado, o sea, se da Obvio. súper natural. Y eso es lo bonito, ¿no? Lo Y que qué te bonito que comentaba. conectes con ella, así como, o sea, siento que es conectado, obvio. Exacto, sí. Entonces, eso es lo bonito. Quiero estar en una relación. Yo digo, quiero que ella sea mi novia. ¿Y esa etapa ya fue superada o todavía estás en esa etapa? O sea, en un momento me sentí muy seguro de que quería esa etapa. Pero de pronto sí fue como Que querías acabar esa etapa y comenzar la relación. Claro. Ok. Entonces fue como que de un momento a otro comenzaron a haber sucesos que yo no los vi muy... Fue como que en vez de tirar pasos adelante, tiramos pasos Dime para atrás. 3. Qué bueno. Dime 3 sucesos. Por ejemplo... Que te hicieron retroceder. Por ejemplo, el tema de exhibición en mis redes sociales. Ok. Eso es uno. Adelante. 1. Exhibición. Al moderador. Comparto su pensar, El moderador, pero sí. yo en cambio pienso que eso es responsabilizar o echarle la culpa a la otra persona indirectamente, inconscientemente y hacerla caer en un ciclo de culpa. Porque como lo dije en su momento, lamentablemente en el formato en el que estamos y en la situación, en la realidad controlada en la que estamos, se llevan presiones, justo ahorita le estaba diciendo a las chicas, a mí no me gusta ya hablar de lo que siento porque todo se tergiversa. Todo el mundo cree poner o le quiere poner algo de lo que sientes a lo que dices. Ayer el me dice, qué guapa. Ayer te me le dijo qué hermosa eres delante de Sergio. Enfrente de Sergio. Y yo como pensando, yo, en todo este tiempo que tú estás aquí, no me han dicho ni pío. Y tú me vienes a decir eso ayer. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te caíste? ¿Te diste contra la pared? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, estúpido? No, estaba papi como lo... Ajá, yo también lo veo así. Si no conectas con nadie, no lo forces. Sí, no, ayer le estuve preguntando a Sergio de que si no se molestaba que me citara al cuarto rojo, que tiene una chica que muy te tiene guapa. acá te tiene. Y No, tú no, a no, él. los O dos sea, están ahí. así, Literal. Y Sergio, no, a mí no me molesta, Les. Ustedes dos me encantan. Ustedes, sinceramente. uno se muere por el otro, o sea, Me X, Ricardo. O sea, ni chance. No, Eso, yo le Tilín. dije a él, no, yo quiero estar con Ricardo. Con Ricardo, perdón. ¿Qué? Yo a Ricardo le dije, yo quiero estar con Sergio. ¿Verdad? Me equivoqué. Dios mío, la Ve, corte, es que me tiene corte, bien- de nuevo, retomemos. Retoma. Una pequeña confusión. Me tiene bien tonta, te lo juro. Sí, porque nunca te he visto así. Ahora van Te y lo cortan juro, esa me siento parte. como estúpida. Qué feo, o sea, estoy como ilusionado. Y yo decía que no me ilusionaba rápido. Según ella no se iba a ilusionar rápido. Yo Pero bien decía que que se no me muere ilusionaba porque rápido. te mueres porque te da un beso. Lo sé. Cállate, Porque cuando Chile. bailas lo miras con tu cara de... Así como tú me ves a mí, yo te veo igual. Mira. Ajá. Ay, no, en serio. Ay, pero eso es lindo, Pero que no te esta- dé o sea, vergüenza. mientras que sea recíproco. Ay, mira, y a mí. No, claro, pero yo... Si no te diera bola y si fuera puta, que Oh. heavy, porque obviamente te mueres por él y él no quiere nada contigo, pero si es recíproco las cosas, te muestra con detalles, mira la cadenita, la carta y todo eso es porque sí le interesas. Y desde el día uno que vino dijo voy por Gris. Y ya va durando Y varias eso sí semanas, es más entonces significa que es rico. cierto, porque Qué cada uno dice rico. una cosa y después Sí, cambia de a los 2 parecer. días ya cambian de parecer. Pero él yo lo veo como que sí. Se le No, nota un sí. chico que, sí, que Bien claro en decidido. sus sentimientos. O sea, no Súper anda claro. como que titubeando. O sea, No. esto es lo que quiero y esto y ya está. Eso es cierto. Me da la seguridad, pues, por eso me siento tranquila. Te da la seguridad. Siento súper tranquila con él. Yo no soy una persona que Ya, bueno, comparte sí es sus lo que pasó. relaciones. O sea, como tal, yo creo que en un punto, parce, yo lo vi la semana pasada, que tú comunicaste eso de una manera tranquila. ¿Ah? Yo cedí y cedí y cedí. No, Yo y tú soy una decías como persona- que, parce, pero es que no te estoy peleando. No le estoy peleando. No te es estoy que, peleando. Ojo, yo no soy una persona que comparte sus relaciones. Nunca lo he hecho. Mis relaciones siempre han sido privadas justamente para mantenerlas lejos del ojo público y que nadie se meta. Siempre han sido así. Yo lo que compartí fue una inseguridad que se tornó en una exigencia porque todo el mundo comenzó a meter boca. Y yo comencé a expresar mi sentir. Si eso lo hizo retroceder en vez de poder hablarlo conmigo fuera para poder darle una explicación, por eso es que me siento insegura y por eso es que digo, hermano, aquí no hay. Cuando la decisión es. Y las cosas se solucionan y se resuelven fuera y se dice, a ver, hablemos tranquilos fuera de ese ambiente, tú y yo. Y ya, y se habla sin paredes, sin tapujos, sin claro. sin yo tengo la razón, sin un versus
tú y yo, sino nosotros en contra del mundo. Así es Moderador. como se habla. Lo que ella dice que no fue eso lo que quiso decir, de que simplemente compartió uno de esos miedos. Yo me atrevería a decir que esta es la pseudo conversación más tranquila que han tenido mucho tiempo, ¿cierto? Sin duda. De que, Lo que hace tener un moderador ahí. como que lo ven desde un punto externo, Sí. ¿ves? O sea, entonces lo hace Nada. interesante. Sí, entonces te sigo comentando. Lo que ella dice que lo compartió como un miedo, me lo compartió a mí diciéndome ni una foto, ni una historia conmigo, con esas palabras textuales. Entonces yo lo entiendo como que realmente sí era una exigencia, no era compartir un miedo. Y después salió, después de que pasó toda esa variedad de diálogos, que dijo de que ella venía de unas relaciones donde no la exhibían, donde no la mostraban, donde no la presumían, y que todas merecen que las presuman en las redes sociales o lo griten al mundo. Quizás Mare. Pero mira, Mare, lo que él está diciendo es cierto, porque esas palabras sí salieron de tu boca. Obvio. Y que, aunque no fueran realidad, quizás la manera en cómo fue expresado ese miedo fue lo que generó tergiversación, no en nosotros, sino en él. Totalmente. ¿Y cuántas veces le pidió disculpas? Porque yo soy la única que pide disculpas. A él ayer que me alzó la voz tuve que decirle que me pide disculpas para que me las pida. No, es que ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aparece ¿Cómo solo qué uno pasa? de ¿Cómo, ustedes. qué pasa? ¿Qué pasa? Como los dos empiezan a hablar a la vez, marica se sube, se impulsa. Déjame hablar, vieja. ¿Ves? No es la primera vez que me alza la voz. ¿Ves? Yo tampoco quiero eso. Entonces, hay Si él está tan inseguro por cosas que no pudo hablar conmigo fuera de cámaras para estar en sintonía, sino que simplemente cada vez que se hablaba era un reclamo, pues yo tampoco ya estoy segura. Porque yo he luchado y le he dado y he cedido y he dicho, vamos a ver qué pasa, tal, hasta que me di cuenta y digo... ¿Sabes yo qué digo, Andrés? Que el hecho de que tú no hayas cedido a tratar de interpretarla mejor, a tratar de acceder a esa plática, y el convertirte en estático te ha quitado credibilidad. Y clave, tengo una clave para esto. Cuando yo le expresé un miedo, en ese miedo en algún momento, él puso una barrera de una. Yo nunca lo hago, nunca lo haré. Cualquiera dice, chuta, si esta Sí, man viene claro. de eso, Eso también es cierto. ¿sabes qué? Yo no lo he hecho, pero no nos preocupemos de eso. En el futuro se verá. No me cierro ninguna posibilidad, pero en este momento compartamos lo necesario por el show. Porque obviamente estamos en un show. El problema es acabó. que en el punto en el Pero que cerrar y decir, nunca. cuando los dos Quedas así. presentan sus incomodidades, hacen que los dos se cohíban ¿Y sabes en por el qué vino camino que eso? llevaban. O sea, mira, los dos iban caminando, se presentan incomodidades, no, marica, entonces detengámonos. Y los dos se detuvieron. ¿Ves? En la manifestación de amor, en la construcción, en el alimento, hubo una cohibición de ambos. Tú perdiste credibilidad, total. Porque no hay una manifestación clara de amor. En estos momentos no hay un ceder como tal claro. Y quizás la manera de expresar tus sentimientos tampoco ha sido la correcta. Total, y yo estoy completamente segura de eso. Pero las chicas siempre me dicen, pero habla de lo que sientes. Y yo, no lo voy a hacer porque todo se tergiversa, no quiero. Prefiero quedarme callada. Entonces, te pongo este panorama. Si él dice que estaba seguro de querer tener una relación conmigo y luego cosas lo frenaron y dijo, uy, ya no, porque él simplemente no lo pudo hablar conmigo bien, así, tranquilos, como dos personas que se escuchan y se entienden. ¿Qué me da la tranquilidad a mí de que en un futuro, de aquí en un mes, él no vaya a decir, uy, no, ya no me cansé? Mira, ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahorita? ¿Se cansó? Esto Y ya, es chao. maravilloso, ¿ves? O sea, toda pareja puede Chao. llegar a tener un moderador, puede tener un terapeuta de pareja que lo que Le hace... dije que vayamos a terapia de pareja en algún momento. No, me dijo, marica, no. eso es maravilloso. ¿Sabes por qué? Me dijo que no. Porque el amor de los dos está. Entonces, ¿qué es lo que hace el terapeuta? Busca las maneras para que ustedes sigan moldeando ese amor, para que aprendan a comunicarse. Es básicamente eso, aprender a comunicarse. Ah, gris. Tú vas natural. Baby. Baby, tú me encanta. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Aquí, bebé.
viéndonos las caras de tontas que tenemos las tres. ¿Por qué? Ay, no sabes que uno aquí cuando está ilusionado pone una cara bien, pero bien. De perrito. ¿Problemas en el paraíso? No, y todo lo contrario. contrario. Las tres, al contrario. Mucha alegría. Mucha felicidad. Pasan por un buen momento. Ujú. Están vibrando alto, entonces. Exacto. Qué bien. Esa frase Solo como mírale la otra. cara, solo mírale la cara a Shirley que tiene Sí, se le enamorada. está cayendo en la baba. Gracias. Mucho sol, mucho sol. El Y ahí sol. viene Sebas. Mira. Ay. Arréglate, pero. Chao. Te enamoradísima. Chile, Dios mío, ¿quién diría, no? Chile. Dicen que entre el amor y el odio hay un solo paso. Ya. Ellos son como el Ay, hilo rojo. expresión. Mi rodilla, estúpido. Ellos son como el hilo rojo. El hilo son así, lo lana de ser. ¿Ustedes creen en el hilo rojo? Yo sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bonita teoría, me gusta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que la verdad que ellos me hace mucho que parecen eso, porque es como que sus peleas son tan fuertes que yo digo, jamás van a regresar. Esta es la última, dice. Ya. La última, se Ah, sí. bloquean y todo. Y como que ellos se hacen un nudo, luego se separan, pero solo es que en medio se juntan y ya están como imán, pegaditos los dos. No Qué pueden locura. estar uno sin el otro, no pueden. Le gustan Lo los intentan, pero no pueden. tóxicos. Tú no te lo Me gusta él. Oh. Qué babeas por él, amiga. Y Ya. él también, lo has visto en la conexión. Gris. Lo has visto en la conexión. Solo Shirley le dice algo, él como las cejas las Su mueve cara, su para cara. todos lados. Y la sonrisa que nadie se la borra. ¿Y tú ni qué decir con Ah, ya. Sergio? ¿Por qué me vas atacando? Nadie te está atacando, estamos... Hablando de nuestros sentimientos. No, obvio, yo sí ya la acepté ahorita. ¿Quién diría? ¿Quién diría? No me lo imaginaba. Vos me vas a decir qué te diste cuenta este fin de semana y yo voy a decir lo que siento. No te voy a decir nada. Me lo vas a decir ahorita, No te ya voy que a está decir Frederick nada. aquí. Eso en un... No te voy a decir nada. Decímelo. No, pero ¿por qué? No. ¿Por ¿Por qué? qué no? O Son lo, cosas o lo mías. dice, o sea, te pediría por favor que lo digas vos, porque realmente sos vos la afectada, o le pediría por favor a Frederick que sea honesto y lo diga. ¿Qué tiene que ver, Yo Fred? no me meto aquí. Aparentemente sí te metiste. Entonces por eso mismo te digo, te pido por favor, Mare, que lo digas vos, o te pido por favor, Fred, que lo digas vos. Yo no voy a decir absolutamente nada, son cosas mías. Bueno, entonces no se tiene que conversar absolutamente nada aquí. Cierre su puerta, perfecto. Por esto es que el Espérate, amor... no te vas a No, separar. papi, no, papi. espérate. ¿Qué quieres que te No, diga? papi, por este Son cosas que yo tipo me he de dado situaciones... Pero estamos no, platicando. no, ¿Quieres por que este, les por diga este qué tipo... pasa? Te voy a explicar. Por Sí, este tipo, sí, por sí, este sí, tipo de sí. situaciones Sí. es que las personas que decidimos confiar en alguien silencio, y espérate, y silencio. sentir de Vale. que todo está bien, Vale, vale. de que todo está bien y que puedes irte de viaje tranquilo un fin de semana, a relajarte, a pillar paz, a pillar armonía y toparte con este tipo de cosas, porque no confío en que sea realmente tenga un sentimiento por ella y que se lo demuestro a mi estilo, a mi manera. O sea, Porque el sentimiento está. el sentimiento está, ¿me entendés? Pero si ella ya cerró la puerta, entonces con el dolor de mi alma, con mi sentimiento entero, intacto, tal y como lo estuve gritando en todo mi país, tal y como se lo estuve declarando acá, quizá no fue de la manera que ella esperaba que lo haga, pero se lo estuve haciendo a mi manera, que es la manera en la que yo expreso mis sentimientos. No lo hago, Pero no ¿qué lo hago, tiene- no qué lo hago tiene dentro- que no- ver, Fred? No, te lo digo así. Entonces, si eso no le bastó y aún así tiene desconfianza en mí, con el dolor de mi alma, con todo lo que siento, igual cierro la puerta. Y lastimosamente, si es que los participantes aquí no van a hablar de lo que estuvieron hablando ¿Quieres el que fin de hable? semana, entonces me retiro. Me ¿Quieres que retiro hable? literalmente. ¿Quieres que hable? ¿Pero se va? Sí, Sebastián Ya. va, se sienta para que empecemos a jugar. Y no me di cuenta, pero Edgar se había ido y tiró a la puerta y gritó. Y yo me asusté. Otra rabieta. Claro, pero son actitudes que para mí no son normales, ¿me entiendes? Exacto. Y yo soy muy radical con eso. O sea, yo sí he tenido parejas que han tenido actitudes Ya. así y me ha chocado. Yo no quiero contarlo, te lo cuento a ti porque no estabas y esto Claro. para contextualizarte, pero pues no me gusta recalcar los errores.
¿me entiendes? No me gusta estar ahí embarrando todo el tiempo, es como que ya pasó, ok. Y después dice como que se dejó llevar por el enojo, me pidió disculpas en una pregala, al día siguiente creo que fue, ¿no? Pidió disculpas a todos, a Vanessa, sobre todo a mí, nos abrazamos súper bien. Y yo dije, o sea, de verdad te disculpo de corazón, pero... Pero ahí muere. Murió, ¿me entiendes? Yo voy a tener miedo a que se enoje en cualquier momento, para que reaccione, por miedo a que reaccione así. Entonces, murió ahí, y ahí fue que todos los días era piña, dale otra oportunidad, piña, dale otra oportunidad. Y era de, o sea, se están olvidando de La presión. Ajá, se están olvidando de las cosas que me han llevado a decir, no, ¿qué está pasando, digamos, no? Entonces era todos los días y les he dicho, ¿quieren escuchar un no todos los días? Escúchenlo. Es más, él mismo conmigo, estábamos en la misma página y decíamos como que, o sea, dime si yo no fui clara, te dije que no quiero nada. Y era como que sentía que ambos entendíamos menos el resto. ¿Puedes sentarte tranquilamente? No lo tienes que repetir. ¿Estás tranquilo? Sí, estoy tranquilo. Vale. Negro. Yo esto te lo voy a decir de parcero. De verdad. Si tú quieres tener una relación, tienes que comunicarte con la persona que estás aprendiendo a querer. Porque si no lo haces, eso le va a generar inseguridades. Te haces películas, ¿cómo no te vas a hacer películas si no sabes nada? Aquí yo me genero películas. Mira, Yo, pues, escucha. El problema soy No yo. discute. Escúchame a mí. Le preguntó a Fred, hey, ¿Andrés está ahí? Él no le contestó nada. Nada. Me desviaba del tema. A continuación, desviaba el tema. A continuación, Mare dice que tú no te quedas los fines de semana en casa. Ya sabemos las razones, Esto sí sabía. pero hay un tema que ella lo dijo, y es que estabas en una fiesta con otras chicas. Una casa con algunas chicas. ¿Qué? Y amaneció ahí mismo. ¿Qué estaba qué? Con la misma ropa. En al una día fiesta siguiente con otras desayunando. chicas y que amaneciste ahí mismo. Entonces, yo te digo algo, brother. Si tú hablas con personas para concertar un viaje de turismo, ¿ves? Ya. Está bien. Si tú generas una reserva o algo así por el estilo. Lo hablé con Edgar, lo hablo con ella. Brother, es tan sencillo como decir, hey, amor, hey, princesa, hey, Mare, parce, voy a hacer esto, mamacita, lo que sea, princesa, voy a hacer esto para que sepas. Para que sepas, solamente para Espera, que sepas. yo pregunto, espera. Dale. Y pregunto porque yo sé lo que hago el fin de semana. Sé lo que hago, sé a lo que me dedico, sé lo que veo, sé lo que vivo. Yo te hago una pregunta. ¿Vos la estás cagando el fin de semana? No. No. ¿La estás No. Y a esto es a lo que me ¿Hablas baso. con otras chicas? A eso es a lo que me baso. ¿Con qué? ¿Hablas con otras chicas? No. Ese es el problema. ¿Y por qué no hablas con ella, pues? Ese es el problema, que te dicen una verdad a media. ¿Y qué es una verdad a medias? ¿Quién crees que le diga una verdad Es a que medias? yo no entiendo su verdad de ellos. Pero de algo sí estoy seguro. ¿Y por qué tu compañera Porque del yo cuarto estoy te seguro. está cagando a vos? Pero entonces? es lo que yo estoy seguro de lo que hablo con Fred. Me voy, muchachos, votarán por mí en la gala y no tengo nada que hacer aquí ya. Y hay un punto en el que yo no sé qué más tengo que mostrar yo. Mare me escribe y me dice, Andrés está ahí, está durmiendo ahí. Yo le escribí a Andrés, le dije, oye, ¿qué le digo? Y él me dice, no digas nada. Yo me acuerdo una frase de Fred en la última conversación que tuvo con Mare. Cuando te aburras, me llamas. Me cerró la puerta, usted vaya, tranquilo. Quería decirte que si no me he atrevido a decir que no somos pareja, puede ser porque tal vez no se ha hecho formal y oficial. Yo estaba hablando con Mare respecto a su relación. Yo le di mi punto de vista y lancé un chiste. No solo dio paso a un chiste, sino dio paso a las actitudes que está teniendo María Emilia conmigo para hoy en día.
que decir con pasión al público. ¿Por qué? ¿Por qué merecen ser los ganadores del poder del amor? Que triunfe el amor, que gane el mejor y lo mejor lo tienen aquí adelante. Gracias. Siento que mi presencia asustó a muchos. ¿Y por qué no? Yo también estaría asustado. El único que no ha tenido el apoyo de un país se ha mantenido firme 3 meses en el poder del amor. No necesito $15,000 porque el amor ya lo encontré. Pero quería hablar cosas positivas sobre qué piensas sobre la carta y parece que no te importó nada de lo que decía la carta. No hablábamos, no nada, había mucho desencuentro cuando salíamos. Ahora hablamos más, ahora nos llevamos mejor, ahora disfruta él más el show, yo también, ¿me entiendes? Pero yo no sería capaz de llamarle, es mi amigo o es mi Sí, brother. tampoco. Porque no, se me parece algo bien estúpido decir, hoy es mi amigo, mañana es mi chico. No. Sí. O sea, para mí es una persona especial. ¿Cómo dijiste? ¿Te parece muy estúpido decir, hoy es mi amigo, mañana mi chico? O era mi chico, hoy es mi amigo. Ah, eso es O más sea, estúpido. cambiando, no todos los días de parecer. Respetando nos vamos. ¿Cómo dijiste? ¿Qué? No, ¿Cómo? es que es así, o sea. No, porque de una amistad sí puede pasar un noviazgo, pero de un noviazgo a ser amiga del ex, eso sí se me hace una estupidez, la No, verdad. hermana. Eso es difícil. No, mis Yo no más puedo. grandes ex son mis Yo no he panas. podido. No tengo ni una ex de amiga. Por eso. Yo sí. Y bien amigos. Escucha lo que Cero estoy remember, hablando. cero nada. Amigos, te lo juro. Es más difícil que te vuelvas amiga de un ex a Sí. que te vuelvas la novia de un amigo. Claro, obviamente, porque están iniciando, claro. Claro, de una Pero es que amistad pueden después- surgir muchas cosas, pero después retroceder a ser amiga de tu ex, yo al menos no, gracias. Y menos Yo. cuando es una relación tóxica. Cuando es bueno, una yo relación han tóxica, sido uno termina mal. Uno termina mal. porque Cuando estoy se termina enferma, por, pero por lo sano, normalmente tengo sí, es amigos cuando así. ya los dos ya no tienen sentimientos. Ahí se Bueno, termina por en lo mi sano. caso, yo nunca he llegado a pues estar de novia con un amigo. O sea, No, ni yo. nunca me ha pasado. Para mí, Es tú te directo al que tiene. conozco, eres mi amigo y vas a ser mi amigo siempre. Pero Pidos, hay que ver qué clase de amistad estamos hablando, porque obviamente amigos en la vida real afuera, que son amigos de años, yo tampoco, nunca me he lidiado con eso. un amigo. Pero amigos aquí adentro, güey, que es como tipo mi amigo del show. No, que, güey, amigo, no. Es que yo no te voy a... Yo o no sea, tú porque tienes una llamaría amistad, amigo. por ejemplo, Yo a ti Andrés, sí. que tiene una amistad Ya, diferente. Andrés lo veo pues así como Por si fuera eso. una chica, digamos. o Pero yo sea. que, por ejemplo, digo que Fred y yo somos amigos, no quiere decir que sea mi best friend, güey, o que lo vea como mi super pana. ¿me Claro, pero eso entiendes? ya es un tema personal. Sí. En mi caso, Hay yo amistades no que le sí se llamaría amigo pueden. jamás, ¿me entiendes? O sea, para mí es una persona especial, el cariño va a estar intacto y ya, digamos, o sea, incluso te puedo decir si quieres que hasta creció el cariño. En los dos confías diferentes cosas, Obvio que obviamente. sí. Y ahí es donde va. ¿De dónde saca ella de que supuestamente yo me veo con chicas el fin de semana? ¿De dónde? Me los mandaron. De hecho. Ah. Sí, me lo mandaron. Una vez que estabas en una reunión y el día siguiente estabas desayunando y me mandaron las historias de las otras chicas. Ah, pero eso fue, te estamos hablando de 2 fines de semana atrás, Yo 2, vi 3, eso, yo vi eso, 2, 3 eso fue- fines de eso fue semana atrás. atrás. Sí. Y sí, estuve, sí, y lo compartí en mi historia porque conocí a esas personas ahí. Conocí en Estambul a esas ¿Y personas. quién quita que las sigas viendo? Y yo no las vi y comenté y dije, sí, me quedé a dormir ahí porque ya era tarde y después me levanté y me fui. Bueno, y negro, ¿y tú por qué te estás enfiestando entonces con otras Pero es que viejas, no me huevón? estoy enfiestando, no es una fiesta como decir de que, ay, vamos a terminar haciendo cosas, ¿me entendés? Okay. No es así, no soy así, no soy ese tipo de persona, no soy ese tipo de hombre. O sea, ¿usted quiere que Miguel y Andreina? Ok, entonces poder damos, yo aconsejo, no sé, no me crea mucho, pero yo aconsejo que la idea es que Andreina vaya, yo le puedo acompañar para que no se pierda en el camino. ¿Puede Si tú me Andreina? acompañas. Puede ir, sí, podemos ir a la casa de los hombres solo para aclarar rapidito. Como para aclarar dudas, 5 despejar, minutos. como que... Máximo 10. Máximo 10. ¿Sí? ¡Ay! Gracias por despertar. Déjame darle un besote. El contexto global de tu propia frase es aprender a quererla. Entonces, ¿dónde está el aprender si no estás realmente aprendiendo? Pero es que aprender... Si tú te sigues cerrando, negro. Es que por eso te digo, aprender a querer es aceptarla tal y cual es para mí.
y lo mismo, y espero lo mismo de viceversa. Es que llega un punto... Pero aprender a querer no quiere decir de que yo tenga que hacer absolutamente todo lo que me exige o pide. Pero, hey, tú lo acabas de decir. No te he exigido No ni te he pedido hacerlo nada. absolutamente todo, pero sí algunas cosas, negro. Pero sí puedo, pero, o sea, no puedo hacerlas porque ella me las está pidiendo. No te Entonces, exigí, no te he ¿cómo pedido se va a sentir eso o cómo se va a ver Bueno, eso? listo, ¿Cómo se siente? O sea, tipo listo, como que ya... obviamente te vas a sentir oprimido. ¿Qué es mejor? ¿Que yo te traiga un vaso de agua sin que lo pidas? ¿O que vos me pidas un vaso de agua? No, ahí sí, las dos están bien. Las dos están bien ya, pero ¿por qué un vaso de agua? Ya está bien, ya no aplica. Pero es más o menos... Pero entendés más o menos lo que te trato de decir. Yo no estoy buscando tener una relación con Fred. Yo estoy Claro, yo buscando entiendo que sí se divertirme da. con él, seguir pasándomela chido. En este caso, en las dinámicas, pues si ya lo hago con él, qué chimba, güey. Pero no es como que esté buscando emparejarme. Entonces, por eso tú me haces estas preguntas y yo como que digo, ¿cómo? ¿What? Como, ¿por qué tendría que ser así? O sea, no, cero. Y si él Claro. está indeciso, Claro, ¿no? claro. Pues es su perro y él lo baña. Si él quiere, viene y si yo quiero, lo recibo. Esto es así. Escúchame, pero escúchame. Y yo no he Si visto ella que vio tú absolutamente acompañes. todas mis historias y yo el día lunes vengo y le cuento mi viaje, el día lunes vengo y le cuento mi viaje y le digo esto y esto y esto y esto. Es que el día lunes, él espera para hablar conmigo el lunes. Pero está bien. Puede estar bien, pero un mensaje no está de más. Es que eso es lo que tú te tienes que meter en la cabeza, Sebas, negro. de verdad no hay que pedirle nada. Si él no quiere, no quiere. No, está bien que no quiera, pero... No quiere. Pero, es así. parce, se lo Y si pongo no así. quiere, yo se lo pongo tampoco así. quiero. Se lo pongo así, parce. Si usted, no sé, en un marica mensaje los fines de semana, nunca van a poder estar juntos. Es que eso Ahí lo es, pongo no vamos así. a poder estar juntos. Así de sencillo. Y en eso... Mira, dejémoslo así en para eso que él sea termina feliz. esta sesión. Dejémosle así para que él sea feliz. Por eso te Yo digo. Porque él quería algo conmigo No, y yo me puse a hablar de no mis lo pongas heridas así. y la porque soy tóxica. No lo pongas así, no lo pongas así, Gracias. no te pongas esos Toma. calificativos, no te pongas esos calificativos. Él me los puso. Pero déjalos atrás. La realidad del asunto, negro, es que si tú no cedes en un El asunto mensaje, es que no tiene que ceder. si tú no porque cedes, ya está, la decisión ya está exacto, tomada. si tú no cedes en un mensaje los fines de semana, si tú no eres consciente de lo que es verdaderamente el contexto global de lo que es aprender a querer a María Emilia, no vas a estar con ella. ¿Ves? No va a estar conmigo. Mari, weón, Es que él es así. entonces, marica, Él se lo pongo llegó, así. imagínate cómo llegó. Es que me encantaría poder haber grabado. Incluso tengo los mensajes de cuando él llegó. ¿Cómo Bueno, estás, entonces- princesa? Espero entonces- tengas unas buenas noches. Buenos días, hoy día va a ser un gran día. Eso suena muy increíble. bien, eso suena muy bien, huevón, Cuando pero llegó yo estoy le voy a decir enamorada, una voy a cosa. gasolina completa. ¿Sabes lo que me dice este contexto, este presente aquí? Cuando salga en un mes más se va a olvidar de mí. Negro, se lo Sí, va a cuando decir salga así, ni me se va a lo escribir. va a decir así. A usted... Si no me va a ver la cara en quién sabe cuánto tiempo. Usted y no no le- aprovecha el tiempo aquí. Usted no le hace el amor al orgullo. Usted no le mira los crespos a la soberbia. Usted no le da cariño al resentimiento. Usted no le hace nada de esas cosas a esos sentimientos de... Se abrieron varias brechas interesantes. Sí, no, de lo que ¿Ya la estaba tomaste? así, lo Te escalaste. dejo ahí con tu puerta cerrada. Ah, ¿ya la tomaste? Adiós. Bueno. ¿Y ahora? El orgullo te puede más, Andrés Salvatierra. El orgullo te puede más. Te dejo ahí Ni con mi siquiera- puerta cerrada, me dijo. Me voy a la casa de las mujeres, papá. Elimínenme, por favor, apenas puedan. Como acaba de cerrar la puerta, me voy, muchachos, votarán por mí en la gala y no tengo nada que hacer aquí ya. Hombre, ¿cuánto tiempo? Tanto tiempo sin verlos, muchachos, los extrañé bastante. Hello. Oli, ¿cómo? Hoy venimos flow. Sí, Chilling. sí, Flow, totalmente. tú sabes, normal. Yes. Namaste. Directo, el pijama. ¿Cómo estás, Namaste amiga? in bed. Ahí, Ahí. Tal cual. las puertas están cerradas, amigos, así que plan C se votarán por mí el día de la gala, gracias. Ay, no. Ahí está, ¿para qué? Yes. ¿Para qué? Me acaba de cerrar la puerta porque él es tan bello. orgulloso que no puede aceptar un no quiero esto, estoy cerrando la puerta porque no me gustan estas actitudes. ¡Alejandro! ¿Qué Mi amor, qué bueno verte. Eso es lo que me estresa. Eso es lo que no debería haber. Personas que se estén metiendo en tu relación cuando vos estás afianzando una confianza. Donde yo me voy y me puedo ir tranquilo de viaje a hacer todas mis porquerías en otro lado, tranquilo, relajado,
confiando en que mi pareja va a estar el día lunes aquí cuando yo esté relajado y darle toda mi energía positiva, que fui a soltar Pero en es quién que, sabe Andrés, dónde. Entonces, mi hermano, tenés- eso es lo que pasa cuando se mete la gente, cuando la gente de afuera se mete a opinar. Eso es lo que pasa cuando la gente de afuera, que no está viviendo esta relación, que no entiende. Yo te entiendo porque una cosa es que opinemos acá, o sea, acá opinamos todos sobre todos, pero una cosa es que opinen afuera, por celular. ¿Tú opinaste algo sobre la relación de ellos? Yo he opinado Y no varias mintas, veces por de todo. favor, Sí. que me molesta la mentira. Está que bien. me molesta la Está bien. mentira. Que me molesta la mentira. Y si querés que te lo demuestre en las redes sociales, porque es el único medio, cuando salga este capítulo, donde están los audios, donde dice Frederick esto, lo voy a hacer. Entonces, no, así es de caballero decir, mira, ¿sabes qué? Sí, Andrés. Yo dije esto y esto, pero no sabía lo que iba a causar. Pero ¿qué dijiste, Disculpame. huevón? O sea, Pero de no hombre a esperé, hombre, decíselo. no esperes a que yo tenga que mostrarlo y que quedes como Está mentiroso. bien. Díselo de hombre a hombre, ¿qué fue lo que le Yo he hablado, lo que yo he hablado dijiste? ciertas cosas. Y dijo que eres un chico nuevo con ganas de enamorarse. Que me dé la oportunidad y que no me sugestione muchas cosas. Ese es el tema, Andreina. ¿Mm? Ese es el tema, Andreina. Que ya llega un punto en el que yo no sé qué más tengo que demostrar yo. Es que yo no te he dicho que... Y tú sabes por qué me molesta. ¿Qué cosa? ¿Quieres que empiece de verdad a hablarlo? Porque yo creo que te... Porque yo creo... No es que creo, siento que te he dado seguridad. Andreina, pareciera que llevara 3 semanas aquí arrastrándome atrás de ti. Dentro del show. A ver, Porque yo sabes voy que a ser fuera- sin- Porque sabes que fuera es totalmente diferente. A ver. Sabes que si vas a estar en una posición No a estoy en hablar, ninguna entonces no hablemos. posición. Estoy hablando contigo. No hablemos. ¿Qué dicen mal ahora? Estoy conversando contigo. Te estoy diciendo cómo me siento. Estoy hablando calmado. No ni siquiera he levantado el tono de voz. Estoy hablando tranquilo. Es que estás diciendo cosas que no entiendo, ni vienen al caso. No vienen al caso. No, porque estamos hablando de una situación que dijiste en la conexión que obviamente me hizo sentir a mí Claro. mal. ¿Y por qué? Déjame hablar. ¿Y por qué me hizo sentir mal? Porque dije, ok, yo creo que le he dado toda la seguridad de que no he querido acceder a algunas cosas. Sí, obviamente, pero te he dicho que tengas paciencia y dices que te hago sentir inseguro. Y si yo hubiera sido una persona inmadura, hubiera dicho, sí, también me hace sentir insegura. Pero no lo hice. Dije, sí, me hace sentir segura. Entonces, valora mis respuestas. Ahora explicarte. Mare me escribe y me dice, Andrés está ahí, está durmiendo ahí. Yo le escribí a Andrés, le dije, oye, ¿qué le digo? Imagínate, sí, Mare es mi amiga, igual es buena amiga. Y yo le dije a Andrés, ¿qué le digo? Y él me dice, no digas nada. Solo si se agrega el pero. Ya, dije. Ese pero Y ya lo cambia otro- las cosas. Obvio. Y lo otro fue un comentario Una cosa así es modo de decir, no, chiste. marica, sí, qué vaina. Y otra cosa es decir, pero. Todo, O sea, todo muy bien, pero... O sea, es a lo que voy. Ese problema yo ni siquiera quería tocarlo porque es a lo que voy, es algo que a mí me afecta, pero por las redes sociales. Es como que yo te diga algo, mira, Pero y a lo si que estás voy, hablando en escúchame, serio de eso, Escúchame, te estoy diciendo en serio. O sea, te estoy yo diciendo también en te serio. puedo decir muchas cosas que me incomodan que dices. Claro, pero a lo que voy. No había por qué traer eso. Tú también has traído muchas cosas que me incomodan. ¿Cómo qué? Como comentarios que te lanzas cuál? con Reinier. ¿Cómo cuál? Dime uno. Y lo hablamos. Dímelo. No lo puedo decir. O sea, la voy a estar sacando, estás tirando, estoy diciendo una incomodidad que yo tengo, me estás diciendo como que tú también, es a lo que voy. O sea, no se trata de quién es el que... Ya no pienso decir nada. No se trata de quién es el que está haciendo qué. Tú me preguntaste a mí por qué tenía mi molestia. Puede que tenga razón, puede que no la tenga. Pero si te la estoy comunicando, es para que la hablemos. No es para que me digas a mí, Miguel, pero tú haces esto también. No. Está bien, si te molesta algo también de mi parte, tú me lo puedes comunicar y se habla. Me pediste que fuera comunicativo, estoy siendo comunicativo contigo. Hablemos. Te dije cuando una vez entró al show, me salí y te escribí. ¿Qué te dije?
Sí, las cosas se hablan. te Sí, dije, las cosas se hablan. Me dijiste, las cosas se Entrar. hablan. ¿Y qué te dije? Sabes que no quiero entrar porque tengo problemas familiares. Donde No leí el recibí, mensaje, donde ya recibí había una entrado. llamada, casi que mi mamá llorando. Y yo ni siquiera quería entrar, Miguel. Y leo tu mensaje y me dice, ¿sabes qué? Entra, o si no Ok, voy a y buscarte. para el Y programa- entro, solo por ti vine al programa, porque no quería estar. Ya me quería regresar y había pedido un taxi. Y Ok. obvio, entro y lo que veo es una actitud de Miguel, todo enojado. Entonces, ¿para qué quieres que entre al programa? Para que me pongas esa cara enojado y para ponerme en incomodidad con Sebastián, con todos. Y después que te preguntan y te dicen, Andreina, ¿te da seguridad? Y tú dices, sí, seguridad. Para eso querías que yo entrara, O para sea, sentirme incómoda. Para eso era mejor que me quede ahí adentro. Discúlpame, te voy a decir lo siguiente. Con el problema que estás teniendo fuera del programa, que yo también estoy teniendo ese problema, supongo que es por lo mismo, tienes mi apoyo. Tienes mi apoyo y lo que sea que necesites tienes mi apoyo. Pero no me digas a mí que para qué te centras el problema, o sea, porque entonces, ¿qué esperabas? Que si yo tengo una molestia, entonces no te la puedo decir. Mejor no vengas y no la hablamos. Es porque- que era mejor que no me digas que entre al show si íbamos a estar así. Porque Pero- para eso yo vine, ¿sabes? Que Entonces, ¿qué cuando hago? uno se siente, Me hago el que no estoy bravo contigo, me hago el que no me molesta, el que no estoy incómodo. pues sabes que Actúo. si te sientes mal, Andreina, ándate a tu casa y después lo hablamos. O mañana en el show, pero no justo ahorita donde me siento inestable emocionalmente. Yo me acuerdo una frase de Fred en la última conversación que tuvo con Mare en persona que fue, cuando te aburras, me llamas. Ajá. Sí, la dije. Bueno, entonces mi rey ya me cerró la puerta, usted vaya tranquilo. No, loco. Usted vaya tranquilo, porque realmente discutir por algo que realmente es inexistente y que no vale la pena, no lo voy a hacer. Por eso me estoy en mi postura, por eso estoy ahí, y no porque el formato me lo obligue o porque mis compañeros me lo demanden, voy a ser una persona que no soy. Y Pero, voy a a hacer ver. cosas que no estoy acostumbrado a hacer. Sí puedo intentarlo, no me va a salir bien y por intentarlo posiblemente me traiga problemas a futuro en el que me va a decir, pero en Turquía, en el poder del amor, sí hacías esto, pero puedo en algún momento intentarlo, ¿me entendés? Pero es que Andrés, a ver. Es que no, Rey, es que cada cosa que usted sale... No, nada que ver. Pero Fred Pero dijo sí- algo directamente relacionado a vos o él como que estuvo hablando nomás de temas O sea, yo relacionados hablé o con dijiste Mare, algo en concreto. no, yo hablé Es con la Mare manera. en sí de toda la situación. Y yo por eso te digo, Andrés, Ay, qué mira, rico. y te lo dije en su momento, ella lo que quiere es validación, quiere esa seguridad, pero si no se la estás dando, o sea, tenés que hacerlo. ¿Y tenés quién que sos vos hacerlo. para decir eso y tener que Fred, comentárselo Pero a eso ella? es porque ella lo comenta. No es algo que Ya, yo me pero estoy te estás inventando. agarrando de eso ahorita. Yo quiero saber por qué tuviste que decirle eso fuera del show. Porque estábamos Porque hablando una del cosa es tema. tratar de esos temas que están aquí en el show Ujú. y otra cosa es tratar de estos temas fuera del show. Porque lamentablemente Sí, y ella peor está todavía sin mi mal presencia o sin la dentro y presencia fuera de del alguien. show. Bro, ella está mal dentro y fuera del show, no solamente aquí. Ella se siente mal. Ahora la pregunta, ¿vos tenés supuestamente pruebas de cómo se lo dijiste? No, en lo absoluto. ¿Por qué? ¿Cómo se lo hiciste? ¿Con llamada o en persona? Fue en persona. Ah, qué mal que te tengas que ver en persona con ella sabiendo de que hay reglas, hermano. La verdad es que la mayoría de mis parejas han sido chicos introvertidos. Más tranquilos, serios. No jetones, pero serios. Es que yo soy seria, digamos, Que ¿no? yo Pero noto que allá no es que tú eres seria, te gusta que te escuchen mucho. también. Sí, o sea, Y yo más sé que bien, cuando porque no tiene eres seria, confianza, güey. hablas hasta por los codos, yo sé. Se te Sí. ve. Cuando tiene confianza, Yo sí. No, en realidad Claro. cuando tengo confianza también ando muy en mi mundo, ¿no? Es como que... Es que a mí lo que me es que ahorita ya lo estás enfocando el problema en mí, pero el problema no soy yo. O sea, las cosas de por sí ya están ahí, ustedes no lo hablan, de por sí ella se siente así. No, es que ella va a decir lo mismo que vos estás diciendo. Ella va a decir exactamente lo mismo que vos estás diciendo. El problema no es Fred. Fred Pero solo mira- fue una persona que me tiró un comentario. Es que ahorita Ya lo yo, hablamos. ya yo tenía las sospechas o ya yo tenía esto, solo que no tenía las herramientas o algo por el estilo. Me imagino ya cómo va a ser la conversación. Mira, ahorita lo hablamos con Sergio y con Ale. Y los tres quedamos en que, a ver, llegaste, pero no estás dando ese 100. Porque literal, a ver, si tenés tiempo, Pero es que mi rey, por eso, a eso es lo que me voy. ¿Quiénes son ustedes para decir qué tanto tengo que dar? claro, está bien. Y en qué tiempo lo tengo que dar y cómo lo tengo que dar. Claro, pero es una cosa que está ahí y que ella lo piensa.
Entonces nosotros nos estamos dando cuenta de eso. Y si no es que te lo está pidiendo, pero si es que quieren que funcione, vos también tenés igual que dar eso. Pero es que eso ya yo lo sé. Pero, a ver, por Yo ejemplo, sé llévatela cómo, de yo viaje sé o algo cómo así. yo sé cómo estoy llevando mi relación. ¿Me entendés? Y es un trabajo de ambos. De nadie más. Te juro, he estado con hombres Jamás. que nada más me han dado tanta atención que me enamoran, que ni siquiera me gustaba. Mi ex es uno de ellos. La atención, Ni el siquiera interés. me gustaba. Y cuando me empezó a dar atención así a manos llenas, me enamoré. Me enamoré. ¿Me entiendes? Me enamoré. Claro. Por eso yo te digo, a mí los jueguitos lo hacía penitas, Claro. porque a Las veces medias tintas. cero. Las O medias eres tintas no re van. intenso o no me sirve. O es blanco o es negro. Puta, por No hay meterme esto intermedio. a la Ya lo lengua, no entra. Entonces, ya No, sé. sí, a mí me gusta la intensidad, güey. Yo soy re intensa, entonces a mí me gusta la intensidad. Soy súper le intensa, gusta soy mucho la súper atención. pasional, Bueno, soy creo súper que intensa. a la gran mayoría de mujeres les gusta, aunque hay otras que no le dejas de prestar atención y te para más bola y está más ahí. Algunas sí. Es así, ¿no? Yo Creo que a la mujer no hay que entenderla, hay que quererla. Eso dicen. Y es no, a mí verdad. no me entiendes y te vas. Es que va a haber momentos en que vas a cambiar de Yo no puedo pedir que me opinión. entiendan, la verdad. O Solo sea, tienen que querer. Esa es la clave. yo no espero que me entiendan. El güey. hombre tiene que entender que no va a entender a la mujer para que haga redundancia. Creo que neta, güey, no ha nacido un hombre que pueda entenderme. Y no espero que lo Es hagan. que eres mujer, las mujeres si las No, quieren no, nada más. soy mujer. Se las quiere y No, se las esa acepta como canción te son. dice, no hay que comprenderla, solamente amarlas. De Arjona. No, ¿No? es Nicho Hinojosa. Tienes que entenderla, pues descifrarla, hermano, para entenderla. ¿Cómo vas a estar con alguien que no entiende? Pero hasta cierto punto. De ahí vas a ver mucha confusión, mucha cosa, mucho lío quizás. Es que la Lo que te mujer es dice así. la canción, o bueno, esa A veces nomás tienes que metáfora aceptar y decir, es, está enojada, güey, ya fue. quiérela como es, porque son tan complicadas y están tan locas que nunca vas a alcanzar a comprender a una mujer. Simplemente eso. quiérela, güey. No estoy- Quiérela. Eso es, ¿sí ves? Dale no, tu eso de cariño, güey. loca, No. Yo sí estoy a favor porque yo, la verdad, no espero que alguien me pueda entender. Todas y Nunca. todos, yo creo. Solo tienen que quererte. Ni siquiera las mismas de mi género logran entenderme. Tienen que Entonces, la verdad que lo quererte entienda un hombre. y amarte con tus virtudes y tus defectos. Yo sé las cosas de las que ella carece, yo sé las cosas en las que ella es fuerte, yo sé de lo que carezco y yo sé de lo que soy fuerte. Hay formas en las que uno también puede ayudar a su pareja sin decirle que la está ayudando. Por eso te digo, solo nosotros sabemos lo que está pasando. Y sé los problemas psicológicos que ella maneja y los respeto mucho. Y también hay cosas que tengo que ayudar a manejarla. No porque ella me lo haya pedido, sino porque siento que es mi deber como una persona que tiene sentimiento por ella, ¿me entiendes? Claro, pero esa comunicación es con ella más que con sus amigos. Buenas. ¿Cómo están? Vengan todos a la sala. ¿Qué no resuelven sus cosas entre ellos, loco? ¿Para qué meten a terceros? Estamos encerrados. Todo el Por tiempo onomatopeya. yo, pero son dos. De Andrés, decís. Muy cerrado. Por eso, a eso me voy. Pero cuando no te da espacio a que vos puedas decirle algo, mejor que si vos le ves a alguien tan cerrado, ya es bueno. A ver, ¿cómo no te entiendo? Que está muy cerrado él en lo que él quiere o en lo que él cree que está bien. Ujú. Entonces, es difícil opinar o inclusive tratar de llevar Es que él se mete en su cabeza y es lo que él por eso dice te y digo, listo. alguien que está en esa posición Poco. es muy difícil ayudarlo. Estamos así El cerrados. tiempo que es contado, papi. Si él no quiere hablar con ellas, porque no Y obviamente yo sé que jamás tuviste mala intención No. y que vas a querer estar con Mare, no, eso es ridículo. Pero Yo siento que incluso Andrés, yo incluso siento que Andrés les tiene como miedo al compromiso. es disculparte nomás ya vos por tu parte. Es que, a ver, Y chao. es que mira, esto, Sebas, esto es lo que me caga. No, pero no ves lo que dice. Esto que pasó entre ellos ahorita no es mío, es un problema que ya estaba entre ellos desde hace tiempo y ustedes lo van observando día tras día que ha pasado.
O sea, siempre es lo mismo, ella está mal, llora. Sino que dicen que el viernes ellos estaban bien. Pero Pero de pronto por ese comentario tuyo, pues ya se puso mal. Sí, pero, o sea... Pero se va, Bob, Mare no refleja, no me- no refleja estar bien. Eso es lo que es medio No. extraño. Mare no refleja estar bien. No. Y lo que me caga, lo que me molesta es que ahorita Andrés diga, tu culpa. Yo lanzo un comentario, ya, pero no es mi culpa que estos problemas estén. Los problemas son de ellos y están desde hace tiempo. Y desde hace tiempo y ustedes son testigos. Eso me molesta. Chicos, qué gusto verlos este día. Vamos rápidamente a conexión, por favor. La casa de los mixtos. Muy bien, chicos. Pues nada, vamos a platicar un poco de los temas del día, cómo se ha ido suscitando. Voy a preguntar a Shirley y a Sebastián. Hoy empezaron con un detalle. ¿Quieres que empiece ya, Shirley? Claro, Vanessa. Ok, bueno, Por favor. ella ordena. Vamos para el lado de allá, Sebastián. Hemos visto que últimamente andan conectados. Nos quedamos en la gala que iban a ser amigos y de momento, Sakti. Parece que... Sakata, Sukiti. Que todo va por buen camino. ¿Cuál es el estatus? Que todo lo contrario, Vanessa, esto no ha sido como que Sakiti, simplemente. De hecho, entre Shirley y yo hemos construido un cariño muy especial. Y ese cariño muy especial se ha traducido en que nos queremos. Eso fue lo que definimos Se quieren. ayer. Estoy subrayando. Pudimos concluir y concretamos en que definitivamente nosotros, sí, yo a Shirley la quiero y ella igual a mí. Y... Hasta me hicieron aplaudir. Con una mano, ¿cómo es eso? Y por consiguiente, pues no vemos por qué no estar juntos. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Austin? ¿Por qué no? Oye, qué fortuita fue la entrada de Ricardo. ¿No? Creo que le dio esa acelerada que necesitaba. ¡Cállate, Austin! Shirley, ¿qué piensas de esto? Me alegra haber motivado, quizás incentivado a que se decida de una vez y quizás también haberse decidido a ir por Shirley de una manera seria. Bueno, de hecho, la entrada de una alimaña como Ricardo no tiene incidencia en nada de lo que está pasando con Shirley y yo. Exacto. No, Ese la co- alimaña no lo digo. Y yo soy un rey mago. Yo soy un rey mago. En absoluto, en Yo soy un absoluto. rey mago. En absoluto, Gaspar o yo creo que el único que no se ha enterado que Shirley no estaba interesado en Ricardo es él. Oh, obviamente vas a decir eso. Porque no te conviene decir nada más. En todo Pregúntale a caso, ella. No, porque es disfrútalo. cierto. Pregúntale. Disfrútalo. Pregúntale a ella. Ya está contigo, obviamente. Tiene que decir que no. Va a decir Pregúntale que no. a ella. Bueno, si no te has enterado y quieres salir de dudas, pregúntale a ella. En todo porque es caso, verdad. no me toca nada más que desearles lo Dale la mejor. bendición. Y Eso es qué de moda. bueno que te hayas decidido y que ahora sí tengas los pantalones. Qué bueno. Bueno, pues amigo, no se trata de... Me alegro. No se trata de pantalones, se trata de Se sentimientos. trata de eso. Se trata de tener valor y reconocer que tienes sentimientos por una mujer y que la quieres. Eso te hace más hombre, ¿sabes? No se trata de pantalones, se trata de sentimientos y es algo que yo a ella se lo he dicho ya en repetidas ocasiones, sino que el que llega retrasado siempre eres tú. Ahora, Usaste mala palabra, disculpa. No es retrasado. ¿A qué te refieres con eso? ¿O sea, a quién quieres ofender con Atrasado, eso? en todo caso. o sea, Atrasado sí, pero retrasado no. Si utilizas las palabras retrasado correctas. en la Él dijo línea de retrasado. tiempo. En la línea Qué de mal. tiempo. Bueno, no lo tomes a mal. No, eso está muy mal, bro, y te estás burlando. Se ha equivocado. Discúlpame, pero No eso lo es algo tomes a serio. mal, por Eso es algo Dios. serio, bro. Eso no es un juego, no es una burla. No lo tomes a mal. Para si- mí ni para ningún televidente, No creo lo yo. tomes a mal. Yo no quiero discutir contigo y si quieres llorar, espera la gala. Bueno, No, tú no me vas a hacer llorar nunca en la vida. Bueno, Shirley. Quizás Claudia Voy sí. contigo. yo sí, dice Claudia. Va Shirley, chicos. Lo que Silencio quiso decir tantito, va Sebastián es que Shirley el a audio está platicar. retrasado. Eso quiso decir Sebastián.
Pídele ayuda a cualquier chica que quizás te pueda funcionar, pero tú solo no vas a poder. Entonces. Es que yo te hablo con argumentos. Te Entonces. felicito por tu relación y espero que esta vez lo tomes con la madurez del caso. A ver, Ricardo, tú no has tenido nada que incidir en esto. Entonces, Qué bueno, me alegra. Sigo hablando con Shirley. Por favor, camarógrafo. Shirley, eres tan amable. Shirley. ¿Cuál es mi cámara? Gracias. No. Gracias. Entonces, siguiendo la conversación con Shirley, exacto, gracias. En definitiva, hemos decidido que por qué no estar juntos y mi gloriosa frase, me importan que piensen los demás. Oh. Ya es mía. Finísima. Ah, es tuya. Bueno, Miguel, de los dos. De los dos. De los dos. Bueno, Shirley, cuéntanos, que pediste primero palabra de Sebastián. La, la. Mira, primera vez en todo el reality que estoy nerviosa, pueden creerlo. Qué embuste era. Oye, Edgar. No, en realidad, como dice Sebastián, hay sentimientos de por medio y ya lo hemos conversado el día de hoy. Yo he sido bastante clara con él, le he dicho lo que quiero para nosotros. Así que ya, como lo dije con las chicas, la pelota está en su cancha, ya no en la mía, porque por mi lado tiene toda la seguridad que quiera tener, que necesita y ya está. Hemos decidido estar juntos. Y en cuanto al detalle, pues es que, quería... ¡La escucho! En cuanto al detalle, quería ayudar a su... Estómago. A su dieta y a su estómago y pues le brindé una rica y deliciosa hamburguesa. Ah, qué bueno. ¿Te gustó? rica? ¿Te gustó? ¿Estaba rica? Bien grande. Grande y rica. Grande y rica. Eso. Eso, perra. ¿Qué? La hamburguesa. Bueno, otra pareja que anda bien, estable, que de momento quiere saber un poco más, es mi querida Gris y Sergio. Hermosa pareja. Gris, dime realmente tus ganas de qué tienes. ¿Qué? No, directo. Tu culpa. Yo no he dicho nada. No, yo nada, Vane. Seguirlo conociendo, que las cosas vayan fluyendo. Y súper bien. Que vayan fluyendo. Yo escuché que quería besarlo. Exacto, yo como que también escuché eso, que tenía ganas de besarlo, pero que la presión, que va el suavecito. Pero es y normal, porque estás conociendo a alguien y ellos van muy bien, fluyendo. Que no le dé pena, mamá, dígalo, no se preocupe. O quizás Sergio tiene que tomar la iniciativa y la decisión. Quizás un paso y atreverse. No, no pasa por ahí, Ricardo. Oh. de la mano. Él respeta, él ha respetado su Sergio, espacio, proyecta sí. la voz. Pasa que ella está bastante expuesta por lo que yo veo y siento. Que yo la siento de por ahí con temor a volver a exponerse a una situación. Entonces yo le voy a dar su tiempo, le voy a dar su espacio. Por supuesto que tengo ganas de que suceda eso, pero nada, cuando tenga que ser y tranqui. Y esas ganitas, pues con calma. Sí, no, tal cual. Con calma. Cuando tenga que ser, va a ser. Igual le voy a robar yo. Muy bien. Así que... Claudia. Uy, qué guaso. Yo sé que estás hablando de momento cerrar, de momento el círculo, es, una parte de ti, pero sigue Edgar latente ahí. Eso pasa por contarte las cosas, Ricardo. Es tu culpa. Cuéntame un poco qué quieres decir con eso. La verdad, ¿por dónde empiezo? Qué rico. Por el principio. Chicos, vénganse para acá de una vez. Platiquemos todo acá. Muy bien, continuamos con Claudia y Edgar. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo?
Cuéntame, ahora sí, Claudia, Edgar, busquen las palabras para expresarse. Ya, ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta, Vanessa? Pues lo que estabas platicando de cerrar ciclos, pero hablabas de Edgar, de sentirte de momento la culpable. ¿Culpable o no? Sí, bueno, hablábamos mucho con Jessica el tema de que sí siento que quedé como la mala porque por ser, y ya lo había dicho, ¿no? O sea, cosas que ya dije, pero bueno, hay que repetirlas. El hecho de ser la persona que cierra la puerta, el hecho de ser la persona que tenga el valor de decir no, es como que es un poco complicado. Ha sido una situación difícil para mí. Pero eso yo siento que no me hace ni más mala, ni no decir nada no me hace más buena. Entonces yo me quedo siempre con lo mejor de todo lo que haya pasado y no tenía pronosticado llevarme mejor con Edgar después de que todo se fue al caño. Exacto. Entonces, eso, el cariño, yo he dicho, no tengo ninguna palabra por la cual me tenga que retractar. El cariño siempre va a estar intacto. No, yo me voy a llevar siempre lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y lo peor que se quede en ese entonces y ya. Y eso, estoy muy feliz de cómo me llevo hoy en día con él. Edgar. Ya habíamos hablado de esto, de que ella va a ser la mala sí o sí, aunque yo no quiera verlo. Ella no es la mala por decir la verdad. Como ella dijo, se va a llevar lo más lindo de mí y qué bueno, ¿verdad? Porque no quisiera que me recordara con ese momento. Y yo igual me voy a llevar lo mejor de ella. Hemos hablado de otras ideas, lo comenté con ella y con Ricardo. Unos planes, unos viajes. ¿Por qué no? Si ella se va a llevar lo más lindo de mí, pues yo prefiero llevármela a ella, ¿verdad? Bueno, sigamos, ¿no? Bueno, ¿Qué está pregunta bien. toca? Ya que la que veo aquí que no sale... Mira, Claudia nunca se queda sin palabras, nunca. Pero bueno, vamos Acepto con la invitación. Vamos con una Acepto pareja. la invitación, Vanessa. Te esperamos en la isla. Una parejita que andaba bien, ahora lo vemos un poco diferente. Miguel, Andreina. Andreina, hoy se veía que estabas como confundida, no entendías como la actitud de Miguel. Miguel, andas bajoneado. Desde que entraste, notable. Cuéntanos un poco de qué te pasa, qué pasa por tu cabeza. A ver, lo hablé con Andreina hace un rato. Son muchas cosas que ya vengo arrastrando hace un tiempo y que no comentaba porque no quería discutir o quería evitar. Y, o sea, sí, en la mañana hice un comentario que a ella le molestó, que fue decir que sentía que no me da la seguridad. Y era por o sea, te lo voy a explicar. Dos cosas. Uno, sentía que las semanas anteriores a estas yo estaba demostrándole muchas cosas, mis sentimientos y todo esto, y sentía como que la actitud de ella era más como que, sí, lo aprecio, pero voy despacio, somos amigos, cuando era lo que habíamos quedado los dos que queríamos intentarlo, pues. Ya igual no va a darle redundancia a eso porque en la gala ella mencionó muchas cosas que sí tiene toda la razón ahí, de que sí expresó lo que sentía y sí me dio mi lugar en la gala. Luego de eso, otros temas, por ejemplo, una incomodidad que yo vengo teniendo hace un tiempo atrás, más que nada por lo que está pasando en redes sociales. Obviamente, con Austin, yo confío tanto en Austin como en ella. Austin es uno de mis mejores amigos aquí. Sé que también tiene una buena amistad con ella, pero, a ver, ¿cómo se lo explico? Todo lo que se viene viendo desde el regreso de Austin es como que él venía por ella. Entonces... Eso es lo que pasa en redes sociales, lo de Austin. Ajá, pero ¿qué pasa? Que yo estoy recibiendo ciertos ataques. ¿Por qué? Porque como en la cena, por ejemplo, que producción me mandó a entrar a la cena y a ir,
me ven a mí como que yo soy el que se está metiendo y que no está permitiendo que algo fluya ahí. Entonces también hay ciertos comentarios que a mí me han incomodado últimamente. Y yo simplemente, o sea, como Andreina me dijo, tal vez yo pude haber hablado con Austin directamente y decirle a ella, Austin, me incomoda esto, me molesta esto. Pero es lo que voy, yo no quiero meterme en nada, o sea, la amistad es de ella con él. Y pues fue un tema que yo había conversado con ella más que nada por lo que estoy viendo en redes sociales, que me molesta bastante porque sé que me están pintando como alguien que no soy. Y obviamente me molesta y me afecta, pues se lo comenté allá afuera, ayer lo comenté aquí en el programa y le dije como que qué necesidad había, voy a quedar yo como si fuera el celoso, tóxico, que no quiere una amistad entre ustedes. Ya es lo que voy, yo incluso le dije, jamás pediría eso, yo pienso que usted es un amigo muy valioso, Claro. tanto para ella como para mí, que ha estado en buenos momentos, en malos momentos que hemos necesitado una mano amiga, él ha estado ahí, pero simplemente hay ciertos comentarios que a mí me han incomodado y más viendo lo que se viene suscitando en redes sociales. Entonces, le comentaba a ella como que ayer hubo un comentario que, por ejemplo, Austin se tiró, que fue cuando íbamos a jugar, que Austin le decía como si nos fuéramos a hacer como que en mi cara, abejita, en mi cara. Y yo como que, pero vamos, ¿a qué se debe esto si son amigos, como ustedes dicen? Y entonces él dice eso y obviamente, ¿cómo esperas que me sienta yo? O sea, que me sienta tranquilo. No te E rías. incluso tú veías la incomodidad, incluso yo sé que tú lo notaste ayer, tú te diste cuenta, sí, tú sí. lo veías, incluso llamaste a Andreina. Y es como que, o sea, ella siempre me dice a mí que no somos nada, que el título no está, que yo no la hago mi novia. Y yo lo que le traté de explicar a ella, no de mala manera, es que simplemente yo no puedo dar un paso adelante de esa magnitud si yo no me siento seguro o si no me siento incómodo con ciertas cosas que están pasando. Claro. Y que yo, lo que estoy comentando ahorita no cambia mi decisión, no cambia mi actitud, no cambia lo que yo siento por ahí, que quiero estar bien con ella y quiero arreglarlo, pero simplemente son cosas que me incomodan, pues, y que me hacen sentir mal, y más sabiendo que ahorita tal vez me siento incómodo aquí, pero cuando salga el programa, sé la ola de comentarios que se vienen y sé la ola de cosas que van a decir, y es a lo que voy, yo nunca intentaría meterme. Es más, si Austin cuando hubiese vuelto, de verdad hubiese estado interesado en ella y lo hubiese intentado, yo no pinto nada y él pudo haberlo intentado, o sea, lo que voy, yo no pinto nada en esa amistad ni en esa relación. Entonces es como que me relacionan a mí, me siguen atacando a mí, me siguen dando a mí, y yo no tengo nada que ver ahí. Y es a lo que voy, como que hay ciertas cosas que me incomodan bastante porque sé cómo va a terminar saliendo al público y pues nada, me hacen sentir así. Fue por eso que me bajoné. Austin, quiero saber cómo percibes esta sensación de Miguel. ¿Cómo la percibo? Pues ¿O cómo la sientes? Sí. lo entiendo bastante a Miguel. Hemos tenido oportunidad de hablarlo en algún momento. Lo que dice él es cierto. Entre Andreina y yo existe una linda amistad de mi parte y también con él. Siento que soy esa persona que siempre va a estar para los dos, para darles un consejo desinteresado, apoyarlos independientemente a que ambos sean mis amigos, ¿no? Si tengo que decirle las cosas cuál son, creo que se lo he dicho en su momento a Miguel, se lo he dicho a Andreina. Pero ¿qué querías decir con en mi cara, abejita? En mi cara. ¿Qué? En mi cara, abejita. Simplemente una... Cizaña No, clásica no de la cizaña. Casa del Poder del Yo Amor. soy así, soy de molestar, ¿me entiendes? No lo hago con otra intención, o sea, Una bromita. sí, simplemente eso, una broma y ya, nada más. No es por algún motivo o algo. Ok. Sí, o sea... Andreina. Soy en una situación bien ¿En complicada serio? porque Austin Qué voz. es mi amigo. Claro. Una persona que me ha escuchado, me ha aconsejado y pues como siempre lo he dicho, es mi amigo y él también lo ha dejado claro. Creo que mutuamente lo hemos dejado claro y pues todo el mundo aquí sabe que yo quiero estar con Miguel. Entonces, yo soy así. Soy una persona que le gusta como que, no sé, molestar. Soy bien de juguetona, amable. Me llevo mejor con los hombres más que con las mujeres. Pues porque he tenido problemas en el pasado que me siento como más a gusto hablar con los hombres. Y con Austin, obviamente, hay una confianza de que pues hay como una amistad, como un poquito más de confianza que con los otros chicos de aquí, porque siento que es sincera. Entonces, en ese aspecto, pero obviamente Miguel me está tratando de decir y me explica que él se siente incómodo. Entonces, yo lo único que sí quisiera a Miguel es que confíe en mí, en lo que yo siento por él. Quería decirte que si no me he atrevido a decir que no somos pareja, puede ser porque tal vez no se ha hecho formal y oficial.
Yo estaba hablando con Mare respecto a su relación. Yo le di mi punto de vista y lancé un chiste. No solo dio paso a un chiste, sino dio paso a las actitudes que está teniendo María Emilia conmigo para hoy en día. Van a tener que decir con pasión al público por qué. ¿Por qué merecen ser los ganadores del poder del amor? Que triunfe el amor, que gane el mejor y lo mejor lo tienen aquí adelante. Gracias. Siento que mi presencia asustó a muchos. ¿Y por qué no? Yo también estaría asustado. El único que no ha tenido el apoyo de un país se ha mantenido firme 3 meses en el poder del amor. No necesito $15,000 porque el amor ya lo encontré. Pero quería hablar cosas positivas sobre qué piensas sobre la carta y parece que no te importó nada de lo que decía la carta. ¿Es cuestión de confianza o realmente es cuestión Eso es lo como que le de- estaba tratando de explicar a ella ahí arriba. No es que yo no confíe en ella, o sea, yo confío en ella. Y yo sé que no estoy intentando nada, simplemente es incomodidad, porque, o sea, lo que voy, Vanessa, como tú dices, una cosa es que yo no confíe, que piense que va a pasar algo, y otra cosa es que simplemente hay ciertos comentarios que a veces escucho que es como que me incomodan y me molestan y estoy en mi derecho, porque creo que a ninguna de las otras personas que están aquí le gustaría tal vez escuchar esos comentarios de parte de su pareja o de una persona hacia su pareja. Yo lo que le dije a ella fue, yo jamás te estoy pidiendo a ti que no tengas una amistad. Yo estoy tranquilo con eso, o sea, yo sé que él vale la pena, es un gran amigo. Yo lo que le decía simplemente a veces me gustaría que me dieras mi valor y mi respeto, que siento que hasta cierto punto a veces no me lo ha dado. Y es a lo que voy, es difícil. O sea, yo lo que dije, a mí me da igual lo que diga el público o la cizaña que me quieran tirar. Perfecto, que la tiren mientras de parte de ella yo vea que está de mi lado. Pero otra cosa muy diferente es que el público me esté calentando la oreja todo el tiempo y estén mostrándome como que, mira, te están poniendo la cara de idiota aquí y que cuando yo vengo acá siento lo mismo, pues siento como que sí, ahí me incomodé con eso y me molestó. Claro. Y es a lo que voy, no es que no confíe en ella, yo confío plenamente en ella. Simplemente hay veces que siento como que me incomodan algunas cosas. O sea, yo lo que sé es que hay personalidades diferentes dentro de la casa y pues yo siento que Austin no es así solo porque tiene más confianza conmigo, es así, pero veo que con las personas que tiene también más confianza, él es así, esa es su personalidad y pues así mismo también es la mía. No siento que haya nada entre los dos ni solo es una linda amistad y ya. Entiendo la posición de Miguel, por eso lo escuché y hablé con él, pero pues así me conoció y yo lo único que quiero es que se dé cuenta de que yo quiero estar con él. Por eso tengo una carta, porque yo la verdad ya... me ¿Trajiste la siento- carta? Sí, la Finalmente, traje. por favor. La voy a leer. Me voy a ir para adelante para... Así como en la escuela, como es. Nótese que Reinier Sí, muy bien. me quiere bastante. Ay, Dios mío. Qué rico, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estoy muy nerviosa. Quería hacer esta carta para que no se me quede nada de lo que siento y para poder decir lo que pienso en persona y al frente de todos los que están aquí, mis compañeros y todos los que están viendo el programa. Estaba esperando el momento y siento que hoy es el día. Definitivamente me siento feliz, me siento llena. Quiero agradecerte por hacerme sentir todo esto. No tengo palabras y lo único que puedo decir es que me siento que estoy en un momento feliz. Me enseñaste que una persona en meses te puede hacer sentir cosas lindas que otras personas no lo pueden hacer en años. No sabía que a dar la vuelta al mundo para volver a sentir todo lo que siento ahorita, que es sentirme completa. Hay veces que me sacas de quicio, que casi ya no te quiero ni ver. Pero al mismo tiempo no sabría qué hacer si no estás a mi lado. Y si no te tengo cerca. Tengo mucho miedo e inseguridad de expresar lo que siento por todo lo que he pasado. He querido cuidarme, he querido callarme, pero el amor es bonito y hoy decido no guardarme nada. Lo que he vivido en estos días no lo he vivido antes con nadie. Siento que la historia que hemos tenido aquí ha sido mágica con sus altos y con sus bajos. Y pues hoy pienso contestar las preguntas que siempre me hace Vanessa. Que si me gusta, sí. Que si disfruto estar contigo al máximo, me la paso increíble. Sí, porque podemos ser amigos, cómplices, compinches, compañeros. Siento que puedo ser yo misma. Y me haces olvidar del tiempo. Que siento que con cada detalle que me transportas a otro lugar y que estoy soñando despierta.
Lo que estoy soñando despierta. Soñando despierta. Me ¿Qué hace lo reír pasa? de la nada. Recuerdo que estaba llorando un día y me sentía súper mal y tú rápidamente haces todo para hacerme reír y lo logras y de eso se trata el amor. Y puedo seguir de largo, pero la verdad que no he pagado la pauta. Así que para no tomarme todo el tiempo del programa, quería decirte que si no me he atrevido a decir que no somos pareja, puede ser porque tal vez no se ha hecho formal y oficial ese momento. O sea que no tenemos un título. Pero no te lo tomes como indirecta, Teodoro, que no lo es. Creería yo. Creería que yo, que hoy por hoy somos más que eso. Somos dos personas que se quieren muchísimo, somos dos personas que estamos dispuestos a mostrarse el cariño que hay en cada uno de ellos, somos dos personas que están dispuestos a disfrutarse de lo más lindo que hay en la vida, que es el amor. Y es que no se trata de ser la pareja más linda, se trata de ser un tremendo equipo. Así que esa es mi carta. ¡Bravo! Muchas gracias. Y aquí te lo digo en la cara. Y es que a pesar de los problemas que nunca faltan, se elige cada mañana para seguir caminando juntos por la vida. Un besito, un besito. Ahora sí, amerita. Amerita. No me tan presión. Como tú quieras. Presión de grupo, presión de grupo. No, por favor. Los que son más presionados son los que más presionan. Tienes toda la razón. Y te pido 2.000 disculpas. Ok. Nunca más un acto irrepetible, repudiable, 1.000 disculpas. Ok. Fue difícil para mí, la verdad. Una canción por parte de mí. Bueno, no, ¿cómo te sientes, Miguel, antes de continuar? Un detalle. O sea, Toma tu carta. obviamente todo lo que escuché en la carta me conmovió, viste que se me aguaron Sí. los ojos. Y es muy lindo todo lo que me está diciendo. Siento que yo pienso igual que ella en muchas de las cosas que dijo en la carta. Yo obviamente quiero que funcione. Y sí, o sea, siento que estos temas como el que estamos hablando ahorita son cosas que son necesarias en una relación, ¿no? Pasar por problemas, te hacen más fuerte, comunicarlos, aprender a hablarlos, aprender a resolverlos juntos. Y así se da bien, y si no también lo importante es arriesgarse. Así es. No se bloqueen. Eso Muy ayuda bien. a la relación. Chicos, Deja de reírte. vamos a tocar un tema hablando de bloquear. ¿De bloquear? De Andrés y Mare. Pero primero quiero empezar con Renier. Renier, hoy tuviste una pequeña encontronazo con Andrés hablando de que a raíz de lo que has visto con Mare, a lo mejor dices que él está a lo mejor actuando su relación. Bueno, Una relación falsa, todo- pero ¿en qué te basas? primero que nada, solté todo eso porque él estaba teniendo una plática con Sebastián y pues no sabía que era tan importante. Pero con solo decir, hey, Renier, perdón, yo estoy teniendo una conversación importante. Y no de la manera en que lo dijo. ¿Él lo dijo así? No. Él me te dijo, Miguel, Renier, estamos conversando algo importante. ¿Cómo dijo algo de inútil? Fue que me dijo algo así. Simplemente es en la forma en que me lo dijo. Tú sabes. Y simplemente me baso en eso porque, o sea, si tú dices que tú estás tan enamorado de una persona y todos los problemas que están teniendo, entonces es lo que me hace entender a mí que, entonces, ¿cuál es el problema? Si de verdad estás tan enamorado de esa persona, ¿por qué hacerle pasar todas estas incomodidades? Claro. ¿Sabes? Si tú, mira, cuando uno está enamorado de una persona, uno le escribe hasta, aunque sea un minuto, hey, ¿cómo en estás? el baño. Mira, yo llevo 2 días sin ver a Melissa y estoy muy estresado. Entiendo que cada persona tiene su manera de ser, su forma de amar, pero es que este drama todos los días es como que ya está bueno, ¿sabes? Ya es demasiado. Pero ahí tengo que decirte algo. El drama lo provoco yo y el problema soy yo. No, pero Entonces, el problema ¿por qué eres tú? Por decirle que te presta atención. El problema soy yo. O sea, eso es problema tuyo, decirle a una persona que te presta Netamente, atención. el problema soy yo. Y el Entonces, drama lo discúlpame. armo yo. Andrés, cuéntame tu versión. Hay gente que mete la pata adrede. Es que no tengo versión. Estoy ¿No tienes agotado. versión?
Estoy agotado del tema, honestamente. Sé que muchas veces converso de esto, pero en este preciso momento me siento cansado, agotado de la situación y acepto su amistad de Mare. O sea, aquí, cada quien por su lado, estoy entendiendo esto. El referente de amor y cariño. Él tomó la decisión, Vanessa. Él ayer dijo que eso no iba a pasar. Yo estoy tomando la decisión por él también y por mí. Pero si él quiere eso y si él dice que está cansado, imagínate yo que ni siquiera he tenido vacaciones. ¿Cómo estoy? O sea, cansada y agotada de ceder, de decirle aquí estoy, a pesar de todo. Te quiero y quiero que esto funcione y simplemente aprendamos el uno del otro. La carta que le leí no fue en vano, pero si él quiere tomar esa posición y decir hasta aquí llego, pues... O sea, obvio, realmente ambos tienen no era defectos tan que trabajar. cierto lo que dijo cuando vino. Ambos tienen defecto, pero todo depende de cuánto quieran. Pienso que... Ya cerró la puerta. Pienso que ella fue la que me dijo somos amigos. Ella fue la que me dijo ya yo cerré la puerta. Entonces, como habíamos acordado que yo la iba a dejar ser y ella me iba a dejar ser. Pero a mí. dejar de ser no es tampoco desaparecer. Sí, pero si ella, pero por eso- No dejarla. Ajá. pero no Porque si por cualquier cosa la vas a dejar. no la estoy dejando, o sea, simplemente vamos a ser amigos, vamos a llevar esta relación de otra manera. Mare, ¿tú sientes que a veces hace las cosas con dolo? ¿Qué? ¿Con dolo? ¿Qué es dolo? A propósito. Como yo. No, Andrés hacia ti. ¿O no se da cuenta? No lo sé. Él cerró la puerta una vez y la cerró y botó la llave y todo, y yo ahí seguí. Entonces ya no sé qué, yo también estoy cansada, ya no sé qué más hacer. Y sí, lo estaba dejando ser, y en dejarlo ser, vi un par de cosas que dije, esto, si no Vanessa. tiene interés por mí, ¿por qué le sigo dando largas a esto? ¿Y por qué sigo cediendo? ¿Y por qué Claro. sigo botando a un lado todo lo que yo soy? Porque alguna persona realmente no me puede aceptar como yo soy. Porque no me acepta como yo Cuando soy. Andrés cerró la puerta, se dio oportunidades con otras chicas. Si tú cerraste la puerta, ¿te vas a dar oportunidades con otros chicos o no? No, yo no le puedo ser Pero ahí está Fred deshonesta igual, a mí. No. Pues hablando de Fred. A mí no me interesa nadie. Ya dijo que no. Fred, ¿cuál es la discusión entre ustedes dos referente a algo que le dijiste a Mare que incomodó a Andrés? Yo estaba hablando con Mare respecto a su relación. Yo le di mi punto de vista y lancé un chiste porque estábamos hablando de lo que él se va de viaje. Entonces, ella así como que lanza diciendo, pero ¿y qué con su viaje? O sea, ¿qué hace? Yo digo, una de Tinder y no fue más. Le dije, no, mentira, es broma, es chiste. Pero fue un chiste de mal gusto y eso es lo que le molesta. ¿Eso es lo que te molesta, Andrés? Dijo muchas cosas más. Dijo muchas cosas más y... O sea, una cosa es estar en la relación o estar aquí y todo y que absolutamente todos opinen de tu relación, que todos den su punto de vista, pero otra cosa es hacerlo por afuera, toparte con esa persona, verse en persona con esa persona y tirar ese tipo de comentarios que no van al caso. Número uno, ya yo había expresado de que mi tiempo libre los fines de semana es eso, es mi tiempo libre los fines de semana. Lo que yo haga en mis fines de semana es problema mío. Si María Emilia tiene la confianza en que sabe que estoy yendo a relajarme, a turistear, a conocer, entonces está súper bien, para mí me funciona. Pero que vengan otras personas mientras yo estoy de viaje, relajado, tranquilo, soltando todas mis cosas por allá, para venir y comenzar la semana con la mejor actitud, descansado, con mis viajes ancestrales y todo, y toparme con este tipo de cosas por todos los comentarios que dijo Fred, que por si acaso tengo los audios, tengo conversaciones, tengo todo ahí, que no me tiembla la mano como para mostrarlo y ponerlo si quieren acá en la pantalla. Está mi teléfono ¿Pero qué Pues en el camerino. comentarios, Fred, qué comentarios específicos? O sea, ella Comen- comentó algunos. Que lo comente él, porque, o sea, de repente yo cito algo que él no quiere que yo diga, entonces le doy la oportunidad a él de que sea honesto y que hable absolutamente todo lo que dijo, porque no solo dio paso a un chiste,
si no dio paso a las actitudes que está teniendo María Emilia conmigo para hoy en día. Pero es que, a ver, otra cosa que me molesta es que estos problemas ya están de por sí. Ahorita ustedes no están en la misma sintonía. Mare no se siente bien ni siquiera fuera del programa. Ella lo dice. Entonces no es por lo que yo dije ni nada, sino de que son cosas que están ahí que ustedes no las resuelven porque no se comunican. No lo hablan ni siquiera acá. Son problemas que vienen desde hace tiempo y cada vez, en vez de estar acercándose, de querer resolverlo, se van Pero Fred, alejando. ¿por qué lo hiciste? Porque estaba el tema, estábamos hablando de eso. No fue que quise hacerlo o que lo dije por meter cizaña ni nada. Era un tema que estaba ahí. Mare, ¿por qué decidiste hablar con Fred? Necesitabas de momento... Estábamos conversando, o sea, así como converso con Edgar, así como converso con Austin y ya está, o sea, eso es todo. Y la verdad es que hay cosas que no me mandó ni él, me mandaron otras personas de otro fin de semana que ya me quedé con eso, que él nunca me comentó del fin de semana que tuvo y ya está. Y él, obvio, está en su derecho de pasar sus fines de semana afuera, pero sí, a mí hay cosas que me quedo como que si no me las dijo es porque algo puede pasar o si tal vez está tan desencantado de mí es porque puede haber otra persona de por medio, quién sabe. También, O sea, ¿quién sabe? uno se hace películas en la cabeza, ¿por O qué? sea, ¿tú Porque piensas no hay comunicación. Exacto. Entonces, por eso uno se hace películas en la cabeza. Entonces, Vane, yo lo he dejado ser, como le dije, lo he dejado ser. Y este fin de semana pasaron dos cosas que a mí me dijo como, tal vez y no está, no le gustó tanto, o tal vez y no está, o tal vez y entramos en este círculo de reculpabilizar a la otra persona. Por tu culpa y por haber dicho lo que dijiste, de la manera en la que lo dijiste, entonces yo me eché para atrás y ya no quiero una relación contigo. Porque no le gustó algo a él, Porque no le gustó quiere algo una a él. relación contigo. Entonces, si no, a él cuando no le gusta algo, él es... En realidad yo no achaca fui el yo no fui el de la idea de no tener una relación. ¿De no Si qué? dijiste Yo que no cuando fui el, estabas yo no- allá yo no dijiste fui el que- de la idea de no tener una relación. Pero Simple- también no es solamente una idea, hay que demostrar que quieres una relación. Pero sí lo he estado demostrando. Yo no soy igual Pero a de lo mejor a tu forma también hay Pero que es- ceder de los dos pero lados. demostrando sí, y Vale, lo- y se ¿de lo qué agradezco. forma quiere que se lo muestre si esa es mi forma de ser? ¿Quiere que sea una persona diferente, extraordinaria, No, exagera? tú eras otra persona Mare, cuando llegaste y eso era te iba a otra preguntar. persona cuando regresó de Bolivia. Y obviamente él sabía que él iba a regresar de Bolivia y las cosas no iban a ser sencillas. Y yo se lo dije, tengo muchas respuestas que necesito. Entonces, a la primera en la que él se sintió como que yo le estaba dando mucho trabajo, él dijo, bueno, ya me cansé y chao. Entonces resulta que él es el cansado cuando él tuvo semanas de vacaciones y yo no estoy cansada y yo he estado ahí dándole y dándole y dándole, yo que he estado aquí metida durante todo el tiempo. Entonces, es como, Vane, o sea, yo ya no sé de qué manera decirle, me muero por ti, me encantas, estoy aquí y te quiero como eres, pero en una relación, o sea, es de dos. Dame algo para Claro. yo también tener la seguridad de que sientes lo mismo. A veces las cosas son más sencillas de lo que parece. No es sencillo. Con palabras bonitas, un Es que besito. Vane, yo lo he hecho. Sí, ella me pidió que le mande mensajes, sí, hice el esfuerzo, solo que como no tengo el hábito de hacerlo, no lo hago también. Pero a un veces. hábito tienes que ponerlo muchas veces en práctica para que ya se convierta en un hábito. Pero sí le he mandado mensajes, sí le he dicho cosas bonitas, sí se lo he dicho de frente, sí le he dado besos, sí le he tratado de sacar sonrisas, pero si ella no puede, incluso cuando me dijo lo de presumir en las redes sociales, lo hice también, se creó un hashtag Lo que creó la dice yo gente. presumo a Mare, Tú lo entonces seguiste. el que hice lo incité al hashtag de yo presumo a Mare en las redes sociales, ¿Por qué utilizas compartiendo esa todo. palabra? ¿Por qué? Porque me parece Ya sé que se enojan, pero uno es sensible. pero es que Pero es que él siente que creé todo un lo hace con hermoso desgana, hashtag entonces. explicando en las redes sociales, compartiendo absolutamente todo de ella. Y dije, bueno, a este punto, si sigo así, voy a cambiar mi nombre, que se va a llamar María Emilia Andrés Ceballos, mi cuenta de Instagram, Sí, y voy a viste cambiar todas sus que fotos de no perfil porque entendió esa es nunca. la atención que ella quiere y la que dice que No merece. creo que Entonces, ese- aparte, Andrés aprende también un es poquito a... que no es eso, es ceder, que me parece muy a llegar a un ridículo punto discutir de ese medio. tipo de situaciones. Eso es uno. Lo otro es de que ella ya lo hago y ella siempre está diciendo y que más, y que más, y que más, y que esto no es suficiente. Y después pasa por alto absolutamente todo lo que hice y vuelve a tener este tipo de temas de conversaciones y le estoy demostrando que puede confiar en mí, que lo estoy gritando a los 10.000
10.000 vientos lo que estoy sintiendo, que lo hice en todo mi país, que lo he hecho aquí en el programa, que también lo hago en mis redes sociales. Entonces, ¿qué más puedo hacer para que ella confíe en mí? Vane, todo eso paró en cierto punto, paró y ya dejó de ser, sí, llegó Pero y lo demostró. porque por eso mismo, llegó y ese mandó mismo problema, mensajes. y ese Llegó mismo y lo problema hizo, vamos a y tener en ahora la cotidianidad de mi vida. se acabó. Porque voy a estar trabajando y voy a estar ocupado, y porque no te mando un mensaje, Sí, porque pero no es te lo distinto. conteste, vas a tener el mismo No, problema. es distinto después, cuando ya Es se ha lo construido mismo, algo. es lo mismo, es ¿Qué? lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. No, No te es lo mismo, acostumbres pero a tú algo te que sabes. cierras. No te es así, acostumbres tú a ni algo que en siquiera algún me momento conoces sabes fuera que de no va a aquí. estar ahí Andrés, porque ¿en algún estaba momento puedes esforzándome en bajar la hacer. guardia o no? Bueno, No, chicos. no lo voy a hacer. Y ahí Bueno, está tu chicos, yo amistad. creo que no van a llegar hoy, por lo menos, a un acuerdo. Ya ustedes tendrán que tomar decisiones y de ahí partir. Pero hablando de decisiones, el público tiene que tomar una decisión de quiénes serán los campeones del poder del amor. Le pido al público que Pero todos mis antes- votos por Miguel, por favor. Y los míos por Andreina, Queremos por saber favor. los comentarios del público también, que siempre comparte con nosotros, aquí estamos todos unidos. A ver qué dice nuestro público. Muy bien, Ruth Noemí dice, sufren, hablen, lloren, aunque les duela. María Andrés son la pareja favorita del público y de protección. Ja, ja, ja. Sufran envidiosos, María Andrés, los ganadores. Gracias, Ruth, pero pobre. Gamboa Estepa. Me encanta verlos, Mariela y Alejandro. Lo más bello del programa es que su amor es tan mágico, tienen una bonita relación. Muchas donas, chocolates, corazones. Los conocen, los conocen. Bien Gracias. bombado. Bien bombado este man. Gamboa. Gamboa. ¿Una mano? Gracias. No le faltó. Manito, ¿verdad? Le faltó la manito mágica. Sí. Carmen Arrirama dice, mi Shirley, bendiciones a mí, me imagino ganadora, éxitos totales. Ketty Macías dice, sí, Miguel está haciendo todos esos bonitos detalles a Andreina, por amor verdadero, hasta yo lo apruebo. Gracias, ¿Quién lo prueba? Dice. Viviana Castañeda dice, Mariela y Alejandro, los amo demasiado. Gracias, Viviana. Bien, Vivi. Como tenés razón. Bien. Chimba el comentario. Alina Inostroza dice, qué bonito, que viva el amor de Andreina y Miguel. Gracias, Alina. David dice, 100% apoyando a Andreina, no te aflojes rápidamente. Gracias, David. David, gracias. Un abrazo. Marta Isabel, Melissa y Renier, los mejores. Somos los mejores, díselo en sus caras, somos los mejores. Ay, Gracias, Dios mío. Marta, díselo, papi. Díselo, te lo dije. David, qué emoción por las parejas más votadas, Andreina, Miguel y Meli y Rey. Adorable, 100% apoyo. De la misma persona, ¿verdad? Eso, somos la pareja más votada. Oye, no, apoyó también a los mismos, no seas así con el público. Sufran. Somos la pareja más votada. Nao Méndez, Cris y Sergio, ojalá se enamoren. ¡Ay! Mateo Ceballos, Andreina, eres un artista, dibujas hermoso, tienes muchos talentos. Bendiciones, mi Andreina. Muchas gracias, Mateo. La verdad me encanta dibujar, así que qué bien que te hayas dado cuenta. Girlani Concepción. Girlani Concepción. Y después regresa, qué lindo Sergio, me encanta para Gris, ojalá hagan clic. Ay, gracias, Girlani. Ya hicieron hace rato. ¿No has visto los otros capítulos? Ah. Juana Corrales, Gris es una gran mujer. Gracias, Juana, qué bello que lo veas. Amelia dice, María Andrés, su complicidad me fascina. Walter Florentín, vamos para adelante, Ale y Sergio. A ver cuándo llevan al programa a una paraguaya. Saludo desde Asunción, Paraguay. Ya Saludos, no se Walter. puede. Vamos, Paraguay. Oh, Yelitza Macías, los mandres aquí presentes. No pierdan el tiempo. Muy bien, chicos, eso gracias al público siempre por votar en www.elpoderdelamor.tv y como les decía hoy, el público desde ayer tiene la decisión de escoger a los ganadores del Poder del Amor. Y como saben, es por votaciones. Y es por eso que vamos a hacerlo como lo hacen los presidentes. Por favor, Atalay y el equipo, traiga al podio, por favor. Muy bien, chicos. Voto por mi presidente.
por favor, pero con actitud, van a tener que decir con pasión al público por qué merecen ser los ganadores del poder del amor. ¿Verdad, Luca? ¿En serio? Sí, el público decide el 50% de los ganadores, obviamente, y ustedes el otro 50%. Edgar, ¿quieres empezar? Hacho, me gusta. Bueno, por favor, compatriota paisano. Yo tengo una experiencia con políticos. Tengo buena experiencia con políticos. La foto oficial. Eso no sonríe. Muy bien. ¡Vamos, Miyagi! El iceberg. Aunque no seas como Ricardo Rosselló, está todo bien. Bueno, mi querido público presente. Pero con esa voz. Ya gané. No te escuchamos. ¿No me escucha? Bueno, Silencio, por favor, para que él... bueno, mi querido público presente del poder del amor y al público que me está viendo desde las casas. Estoy aquí en una conferencia para hablarles y exhortarles a que voten por mí. Siento que tengo una capacidad de enfrentar mis sentimientos. Me he abierto completamente hacia ustedes y ustedes, público aquí presente. Así que, sin menos preámbulo y para dejarlo corto, voten por Edgar Gabriel. Muchas gracias. Claudia, me parece bien que tengas representación femenina. Ven para acá. Dinos. Vamos. Aplauso. Aplauso. Te apoyo. No puedo hacer así con mi pueblo. Pero recuérdate que es para ellos y para el público, porque ellos Para van a el público, votar. porque a estos no los voy a volver a ver en un mes. Pero ellos votan el otro 50%. No, ustedes sí también, es para ustedes. Bueno, me merezco esos $15,000. Me merezco esa victoria. ¿Por qué no diría un gran amigo mío, peruano que está por allá? Muchas gracias, compatriota. Me merezco la victoria como mujer, como ser humano, como persona y participante del poder del amor, por aguantar a estas 19 personas, a ti sobre todo, Edgar. Porque que viva el amor, que triunfe el amor, que gane el mejor, y lo mejor lo tienen aquí adelante. Gracias. Gracias, Claudia. El poder del amor pide que por este podio pase Miguel. Miguel, por favor. Vamos, Miguel. Venga para acá. Panamá te está mirando. Panamá depende de ti, un país entero, el único Vamos, representante Miguel. de este país. Que cada valla valga la pena. Con tus compañeros y con el público. ¿Va? Hazlo por Panamá. Hazlo por Panamá. Bueno, quiero aprovechar este momento no para pedir votos, sino para agradecerle a todas las personas que han estado votando hasta ahora. hacer eso. por Yo mí. también. A todas esas personas que saben que de verdad lo que estoy sintiendo y lo que estoy mostrando es real. A los que piensan todo lo contrario y ponen en tela de duda cuando saco mis sentimientos, pues este es un mensaje para ustedes. Nunca he pedido su voto. Si no me lo quieren dar, no me lo den. Y aclarar o recordarle al público que ya estamos en un momento en el que no solo se puede votar por una persona, sino tanto por mí como por la persona hacia la que tengo afecto. Así que invitarlos a que si votan por mí, también voten por Andreina y nos ayuden a llegar a esa final. Por aquí, por favor, me pide el poder del amor que Austin, baby, pase por aquí, por favor. ¿Por qué no? Corrupto. Envidioso. Austin, adelante. Gracias por el pase, Vanessa. De nada. Chicos, chicas, público en sus casas. Vanessa, Claro, moderadora de este debate. ¿por qué no?
Estoy agradecido inicialmente por este retorno que tuve. Lo dije anteriormente, Adonis. fue algo atípico. Yo me siento un ganador desde que regresé y pisé nuevamente la casa del poder del amor. Siento que mi presencia asustó a muchos. ¿Qué? ¿Y por qué no? Yo también estaría asustado. Bien, bien. No obstante, político humilde. Siento que el desarrollo del formato para muchos de ustedes ha sido fortuito, ha sido bueno, con subidas, con bajadas, pero de eso se trata el amor, ¿no? De encontrarse, perderse, ¿por qué no también? Para luego encontrarte nuevamente. ¿Por qué Austin debería ganar el poder del amor? Pues por una sencilla razón. Por la naturalidad, porque es muy fácil decirlo, pero difícil mantenerlo. De ser ganador, la cara del programa del Poder del Amor sería muy, pero muy interesante por todo lo acontecido en este transcurso de la temporada. Si no me eligen, no pasa nada. Igual ya gané simplemente de tenerlos y estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Austin. Muy bien, muchas gracias, representante del Perú. Ahora vamos a una representante de Ecuador. Andreina, por favor, al podio. Ay. Tú no necesitas ese speech. Son como tranquila. las Naciones Unidas. Tú no necesitas. Andreina, tú no necesitas. ¿Qué Andreina. pasa, Renier? Tú no necesitas ese speech. Déjala. ¿Qué estás pidiendo? Así toda como folclórica. Con baile. Andreina. Ay, Dios mío. Qué complicado, la verdad. Precisa. Bueno, muchas gracias. La verdad que estar aquí parada es súper complicado y también tenerlos al frente. Desde ya los admiro a todos por estar aquí en este punto del programa y estoy aquí parada para agradecer porque me siento ya una ganadora. Puede sonar muy cliché, pero pienso que por todo lo que he pasado me ha hecho la mejor versión de mí. Me he sentido más preparada, me he sentido más confiada. Ahora soy más fuerte, ya nada me hace sentir como que destabilizada. Así que me pueden tirar un millón de cosas y yo voy a estar fuerte y agradezco a las personas que me han apoyado, que han sido leales, que han estado ahí para mí desde el día 1. Los amo, los quiero y quiero que sepan que para mí la mejor estrategia que ha sido es ser sincera, real y tranquila y demostrar amor. Espero que mi esencia nunca cambie y que se conecte con mi ser y que los amo mucho y que gracias por todo el cariño que recibo. De mi parte solo espero que también den mucho cariño a los participantes que están aquí, que dejen de criticar o de juzgar a las personas, sino que nos dediquemos a disfrutar el programa que queda poquito tiempo, que es El Poder del Amor, y también darle muchos ánimos a Miguel, que sé que ahorita se siente mal, que sabe que lo quiero mucho. ¡Bravo! Y ya. Muchas gracias por todo el Andreina. apoyo. Bueno, por este día van a ser los únicos que van a pasar. En otra ocasión tendremos tiempo para que vengan a expresarse al público y les voy a decir que esto va a quedar aquí para cuando quieran pedir una cámara y hablar directamente al público, puedan hacerlo personalmente para pedir votos. Les recuerdo que los votos son en www.elpoderdelamor.tv y que lo pueden hacer no solamente para el favorito de la semana, sino para escoger a los ganadores del reality. Recuerden, todos los días pueden votar por un chico y una chica y va a ser acumulativo y sabremos ese resultado obviamente en nuestra gran final. Gracias, chicos. Yo me despido. Las puertas están abiertas. No, pero mi bolígrafo está abajo. Pásame eso, por favor. Un saludo tengan todos, amables televidentes. Muchas gracias. Bienvenidos a una edición más de El Poder del Amor. Dame esto. Luca Obras. Gracias a este amado público, a pesar de ser el participante, el único participante que no ha tenido el apoyo de su país, ha estado aquí 3 meses. Ve. Sube, Rey, sube a decirlo. El único
que no ha tenido el apoyo de un país se ha mantenido firme 3 meses en el poder del amor. Son 3 No años. necesito $15,000 porque el amor ya lo encontré. ¡Oh! Pero si yo ganara esos $15,000, es más, para que vean que no me interesa el dinero, lo donaría a instituciones que las necesitan. Brillante. Brillante. Ojalá que sí. No soy millonario, soy un pobre. Ojalá te caigas de esa silla. Soy un pobre. Pero hay personas que lo necesitan. Pero como sé que no me voy a ganar esos $15,000, hay otras maneras de donar. Entren a páginas de internet y voten en fundaciones. A veces tú te gastas 5 pesos en algo que ni siquiera vale nada. Cuando hay personas del lado de allá del mundo o en cualquier parte del mundo que necesitan de esa necesidad. A ver. Está esperando tu doncella, papi. ¿Qué? Un besito. Un piquito. Así Para tiernito, pequeñito. complacer a unos fanáticos Sebas Ley. Mi pelo. Son fetichistas ustedes, ¿no? Obvio. Sebastián metió lengua primero. Dice que es una chica introvertida. Que solamente se abre lo necesario. Pero está bien. Pues ya te sentís mejor. Seba, ¿qué hubieses dicho estando en el podio? Ah, papi, tengo toda una semana para preparar eso. Ahora no sé qué decir. Siento que la carta significó mucho para mí. Y Tenía para mí mucho también, miedo de Andreina, decirlo. escúchame. Te dije, la carta fue perfecta. Me sacaste lágrimas. Valoro cada una de las cosas que dijiste ahí. Siempre te estoy haciendo preguntas de lo que conversamos hoy porque no terminamos de conversarlo. No desmeritado nada de lo que decía la carta. Te dije, yo siento lo mismo que tú sientes en la carta. Si no estuviese aquí todavía intentando hablar contigo. Tú sabes que yo antes hubiese parado después de todo lo que hablamos hoy. Ni siquiera hubiese seguido conversando. Y me dijiste que querías hablar después. Te dije, Sí, "Ok, pero quería hablar hablemos". cosas positivas sobre qué piensas sobre la carta y parece que no te importó nada de lo que decía la carta. Que limpiaste todos los mocos. Y entonces... Mira, Miguel, yo pensé que con la carta podías haber tenido seguridad con todo lo que se ha hablado. Yo no quiero que te fijes en un comentario que ya me disculpé y que lo dije de una manera para que entendieras que no quisiera que por alguna incomodidad o dificultad te eches para atrás, porque en ningún momento yo me he echado para atrás. Entonces, si no me expresé bien y te sentiste mal con mi comentario, te pido disculpas. Yo no quiero Y que disculpa, Andreina, nada más quería entender dónde en el comentario porque le diste pie a lo que te dije que más odio que la gente esté yo diciendo de sé, mí. pero deja de... O sea, deja tú de viste que por eso ni fijarte en- siquiera quiero pedir voto. Y eso me gustó muchísimo, ya se sintió súper bien. Entonces, bueno, a lo que voy es para que tú también te sientas seguro, porque yo sé que en su momento a veces Shirley no te puede expresar muchas cosas, o tú No, está bien. y tú está te bien. sientes a veces inseguro de lo que ella puede pensar o lo que sea, por cómo es ella, pues que bien complicada de sacarle ciertas cosas. Nosotros le estábamos preguntando como que, pero ¿tú qué quieres con Sebas? Los veo súper bien ahorita y espero que sigan así. Y ella me dijo, no, la verdad, es que le miraba una cara que ella se ponía roja, que todo el día pasó aburrida, porque no te miraba. Inclusive estamos pidiendo el poder del amor, que los mandaran a ustedes para acá, a Sergio y a ti. Y es como que yo, a mí, ¿tú desde cuándo pides esas cosas? Y yo como que, y se echaba a reír, le digo, ¿qué te pasa? Le digo, te miro súper extraña. No, me dice, es que quiero verlo, no sé, que me siento aburrida, quiero verlo. Y yo, bueno, a lo que voy es que le preguntamos como que... ¿En serio? No puedo creer. Le preguntamos como que, ajá, que si tú le pedirías que fuese su novia, ¿qué diría ella? Y es como que, obvio que sí, me caso, me dice, pero
son de broma, pero al final fue como sí, que ella sí está lista para dar ese paso, ¿me entiendes? Y no te lo estoy diciendo ¿Pero para tú que crees que ella estaría lista para dar ese paso ella me lo dijo que sí. con un aire de futuro fuera de estas paredes? Buena pregunta. ¿Ves? Porque una cosa es, yo le puedo decir, sí, seamos novios y acá todo muy lindo, pero pues Saliendo de acá. la realidad Bueno, que nos inunda y eso es eso pues sí no algo le que lo pregunté. tenemos que hablar, ¿ves? Obviamente ya Ajá, no, pero yo solo más o menos te lo estoy comentando para que más o menos tú sepas. No te estoy diciendo que se lo pidas, porque eso tiene que surgir cuando nazca de tu corazón y cuando tú O sientas sea, viste hacerlo. ilusión en su respuesta. Exacto, y entonces como que para que más o menos que tú sepas que ella sí quiere algo bonito y algo serio. Porque si no fuese el caso, no me dijera eso. Al fin y al cabo, al final del día la gente sabe, viejo. Es más, ni siquiera la gente. Uno mismo sabe qué hace y qué no hace. Aceptarme tal y como soy. Que no es así, Andreina. Porque si fuera a aceptarte tal y como eres, yo te puedo decir que me aceptes tal y como yo soy y llego con un montón de cosas que a ti no te parecen. Y cuando me digas que no te parecen, te digo, no, pero es que así soy yo, exactamente tal y como soy. Claro, es que obviamente lo que te trato de decir es mientras no sea algo O sea, negativo. sí, pero es que, bro, yo no estoy diciendo, no te estoy pidiendo que cambies de que dejes de comer un tipo de comida para comer otra. Te dije simplemente que me respetes y me valores en ciertas cosas que a veces me incomodan, que simplemente des respeto, o sea, que pongas el lugar, o sea, que me des mi lugar. Es lo único que te pido. Yo no estoy pidiendo que hagas un cambio drástico. Pero Y ¿no es a crees lo que con voy. la carta yo te di tu lugar? No. Obvio, Son cosas sí me no, son cosas totalmente diferentes. Entonces no te Una entiendo. cosa es que porque lo que te voy a explicar, en la carta me expresaste lo que sentías, Y que se te lo- gustó. y- Y sí, ok, y le se hiciste lo dije a frente todo el sí, mundo pero es para que que a lo que voy, entendiera. Andreina, Y tú tengas seguridad Andreina. de que el gusto que tengo es hacia ti. sí, Entonces, Andreina, yo no dudo el gusto, la diferencia en que escúchame. yo tengo una amistad y que yo moleste con los chicos y que yo sea así es totalmente diferente. Que tú no entiendes. O sea, yo no estoy diciendo que tenga inseguridad lo que tú sientes. En la carta demostraste y dijiste lo que sientes por mí. Yo nunca he dudado de eso. Simplemente es diferente eso a que te pida que no me hagas sentir incómodo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que estoy pidiendo, no me hagas sentir incómodo. No te estoy pidiendo que me digas todos los días frente a todos y que hagas una carta que diga que gustas de mí, que me quieres a mí, que quieres estar conmigo, porque yo confío en eso. Yo confío en que tú también lo estás empezando a demostrar. Y a lo que voy, me encantó la carta porque me la demostraste nuevamente y estás dando el paso tú también adelante. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Me entero de algunas cosas que a mí no me parecen. Lo que yo veo aquí es que Fred tiene interés por Mar y es por eso que lo intenta alejar de Andrés. Lo único que van a lograr es que tú y yo tomemos una distancia. Yo pienso que estamos llenando una buena base ahora que no tenemos ninguna presión. Tú todavía quieres a Miguel, creo, ¿verdad? Ay, está llorando por lo que yo le dije. Ay, parce, pero no en serio. Ay, no, otra vez. Ricardo, si vas a llorar, llora con lágrimas. Acá lloramos con lágrimas. Qué falta de empatía, Sebastián. Eso fue lo que dijiste la otra vez. La misma empatía que te faltó con Andrés. A mí se me hace que es por el tema de la piña. Ahorita que él y yo solo somos amigos y que pues a lo mejor estábamos considerando la opción de que esto pudiera fluir a otra cosa, que yo sentía que era necesario que él me fuera súper sincero. Me incomoda mucho hablar de esto. Y más que todo porque aquí se hace mofa, se burla de todo, uno no puede hablar en serio. Me arrepiento de haber metido un comentario en esa relación porque realmente no me incumbe, las parejas son de a dos y yo no tenía por qué ni siquiera estar dando mi opinión. Va a lanzar un dado. El primer dado va a implicar qué parte del cuerpo y el segundo parte del dado va a indicar qué tiene que hacer, la acción.
Estoy sudado. ¡Ah!